eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Tuo nome. Vito Andolini, de Corleone. Corleone. Vito Corleone. Muy bien. Por allá. El siguiente. Hola. Como usted acaba de escuchar, está ingresando en un territorio libre. Más libre que yo lo dudo. Mi nombre es Donald Maduro. ¿Me puede permitir la documentación pertinente, por favor? Me dijeron que no hacía falta. Si vengo de Venezuela. Eso está cambiando ya, señor. Esto es un atropello, ¿eh? Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. Ay, pero qué lindo barbijo. Quisiéramos conocer su boca. Yo doy besos en un solo lugar. Ay, qué misterio. Pero qué hombre tan interesante. Largue, largue sin miedo. Mis besos pueden ser altos o pueden ser bajos. Dale, habla, jetón. Es que mis labios son democráticos. Porque yo me enamoro todos los marzos en el Congreso. Mi discurso del 1 de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1 de marzo, ¿no? Pero en aquel momento hizo una gran reivindicación a la palabra. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Hay un par de cosas interesantes que han sucedido en este mínimo tiempo. No sé qué me está pasando, que me estoy olvidando de las cosas. y en la emisora, hace 2 semanas, me olvidé de un suéter. Y apareció, obviamente. Y el sábado pasado me olvidé una taza, o sea, mi querida taza que está acá, con el cafecito caliente. Bueno, ni llamé, porque dije, no puede ser tan torpe que te olvides en 2 semanas una taza, un suéter. Bueno, está la taza. Así que agradecemos a los compañeros de trabajo de esta emisora, que es AM 1420 con vos, que nos da la posibilidad de, cuando perdemos las cosas, recuperarlas. Y algo particular, este programa lleva 5 años y medio al aire, y nosotros hace un par de semanas sacamos a Santiago Niño Becerra, que es un economista, y estábamos jugando con la chance de cuántos likes tenía Santiago Niño Becerra. Entonces, el sábado pasado les decía a los chicos de producción, miren que Santiago superó las 6.000 vistas. Si antes del sábado llega a las 7.000 vistas, que de hecho la superó, es un éxito total, Santiago Niño Becerra, lleva casi 8.000, me dice acá Martín. Quiero tortitas negras para el sábado. Así que estaba entrando a la emisora, un auto se detiene en nombre de Adriana. Bueno, en realidad hay dedicatoria. Vamos a comer tortitas negras, dice con amor y tortitas negras para este día nublado. Flor, Andrea, Sofi, la negra, el equipo de Pasó a Valores. Bueno, nuestros compañeros de trabajo, los que están en sus casas haciendo este programa, se han avenido, después de 5 años y medio de estar al aire, de poder un sábado comer unas tortitas negras. Así que vamos a disfrutar de media luna con tortitas negras. Esas eran las 2 cosas que quería decir en este comienzo del programa. Estamos en comunicación con el ministro de Obras Públicas de la Nación, con Gabriel Catopodis. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, haciendo, bueno, algunas chanzas con cuestiones que suceden de cosas que se extravían en la emisora y que hoy vamos a poder comer tortitas negras, así que eso es bueno. Quería tratar de comenzar esta entrevista, Gabriel, con un planteo. Después vamos a hablar de obra pública y el intenso trabajo que están llevando en el ministerio, pero últimamente se está trabajando mucho la palabra desde diferentes costados, esa palabra que se llama libertad. Y repetidamente en discursos opositores se habla de un cercenamiento de libertades y en realidad me parece que lo que termina sucediendo es que es un discurso que yo lo siento que el Estado lo que hizo en este tiempo fue cuidarnos de manera colectiva y no nos quitó la libertad. En definitiva, lo que creo que termina sucediendo es que no comprenden algunos sectores de la política argentina que una pandemia tiene un entendimiento y un abordaje colectivo. Entonces, pensar en individuo, una lógica colectiva, me parece que está en un lugar en donde ponemos a la libertad en una ubicación que no es conveniente, porque en realidad yo no he sentido que he perdido la libertad. Y me parece que eso también lleva a que la oposición
quede un poco desfasada en cuanto a ese discurso individualista, cuando el tratamiento en una pandemia es colectivo y el Estado lo que hizo fue cuidarnos. No sé qué reflexión tenés ante esto. No, absolutamente de acuerdo, Marcelo, y no hay duda de que este gobierno está gobernando la Argentina y no hay que nunca perder esta perspectiva. Está gobernando el país en la crisis más grande de toda su historia y que lo hemos hecho bien y que lo hemos hecho bien en función de haber tenido claras las prioridades, y no hay duda de que la principal prioridad fue salvar vidas, cuidar la salud, y que esa era una tarea, como bien vos decís, de todos los argentinos, que se cumplió realmente con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Entendemos que hay cansancio social, pero también la vemos a la gente en general, al ciudadano de a pie, decidido a seguir cumpliendo con estas medidas de cuidado comunitario, porque saben que esta pandemia mata gente y porque saben lo que ha pasado en otros países donde no se tomaron estas medidas de manera temprana y donde no hubo un gobierno con una decisión clara, con una decisión firme de cómo transitar esta contingencia y esta emergencia. Y los sectores de la oposición, y especialmente aquellos sectores que no gobiernan, bueno, está claro que están jugando otro partido, está claro que no han aportado una sola idea, una propuesta mejor a lo que bien regular o con algunos errores venimos haciendo todos los argentinos en esta etapa. Pero lo que también tiene que quedar claro es que salvamos vidas, miles de vidas, y miles son miles, y si no hubiésemos tomado esas medidas que bien vos decías, seguramente no estaríamos hablando de 2.000 muertos, sino de 10.000, no estaríamos hablando de 200.000 infectados, sino de 500.000, que es lo que vimos en otros países. Sí, y eso también me parece que termina repercutiendo en las clases más altas de la sociedad, porque como el discurso choca con lo colectivo desde el individuo, tal vez las posiciones más acomodadas desde la economía, porque yo la verdad que en este tiempo no he escuchado mucha gente pobre que se ha quejado de este discurso no se aguanta más, no puedo más, así no se puede seguir. En realidad los sectores más bajos de la población de la República Argentina no tienen ese discurso, más bien han entendido primero que nadie que de una pandemia se sale colectivamente y que el discurso individual, el Estado no es que lo instala porque quiere, sino porque quiere cuidarnos. Sí, y de alguna manera la gente no solo que ha actuado con responsabilidad, sino que confía en el presidente, en Alberto, en su forma de gestionar esta crisis, está convencido de que hoy ese presidente los está cuidando de esta pandemia y por supuesto que es la persona indicada para cuidarnos y cuidar a la Argentina de una tormenta que viene y que se viene pesada, ¿no? Y que y tiene que ver con el laburo, con lo social, con cómo volver a poner en marcha la rueda de la economía, cómo lograr que la vida de cada uno vuelva a ser un poquito más normal, y que son esas las preocupaciones de la gente. El gobierno tiene que estar siempre, y de hecho lo está, muy conectando con esas inquietudes, con esas angustias, con esas preocupaciones, y saber que hay un sector de la oposición y algunos medios que sobre esa angustia, bueno, trabajan y de alguna manera ejercen algún nivel de manipulación para aumentar más intranquilidad y más incertidumbre. Me parece que desde el Ministerio el plan más fuerte que están llevando adelante es el Plan Argentina Hace. Nosotros hace 15 días hablamos con María Eugenia Bielsa y ellos están con el Plan Argentina Trabaja, pero el Plan Argentina Hace va a terminar cubriendo a los 2.300 municipios del país, apuestan a 20.000 puestos de trabajo, una inversión de 8.500 millones de pesos. Explícanos un poco cuál es el funcionamiento en este tiempo, en estos días, después de la presentación, de cómo se lleva adelante un plan de tamaña magnitud. Sí, porque el Ministerio, mira, tiene por un lado las grandes obras, ¿viste? Esas obras que son de alguna manera una imagen permanente en el Ministerio de Obra Pública, las rutas, los acueductos, esas obras que se están haciendo. Hoy hay 150 rutas que se están ejecutando en buena parte del país, donde la pandemia de alguna manera nos dio la posibilidad de ir reanudando y de ir normalizando la actividad. Y con todas esas obras vamos moviendo la rueda de esa economía, vamos generando también empleo en todo el país,
pero como bien vos decías, hay otro eje muy importante que es la de la pequeña obra, la mediana y pequeña obra pública de infraestructura social, el agua, la cloaca, el pavimento, y el objetivo de llegar a los 2.300 municipios de manera transparente, de manera federal, que en cada municipio y en cada ciudad haya mano de obra local involucrada y trabajando en obra pública, en esas obras que además mejoran los barrios que además tenemos que ir mejorando porque tenemos que ir acelerando y llegando más rápido a respuestas que a la luz de la pandemia, bueno, la Argentina tiene en su déficit, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los barrios vulnerables, todo lo que tiene que ver con 7 millones de argentinos que no tienen agua, 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, y la decisión del presidente y del gobierno de poner en marcha todas esas obras y hacer la inversión pública que permita que se hagan obras y al mismo tiempo se genere empleo. Hay otro tema que me parece importante, que es el trabajo que llevan con los hospitales modulares de emergencia, que tengo entendido que son 12, cualquier cosa me corregirás, Gabriel. Y lo que quería consultarte es cómo están ocupados, cómo están equipados esos hospitales modulares, si además se mantienen en el tiempo, y cómo se les ocurrió la idea de generar hospitales modulares de emergencia en este contexto en donde había poco tiempo para resolver las cosas. Mira, el presidente me parece que vio antes que todos lo que se venía y la necesidad de tomar medidas rápidas y la necesidad de ganar tiempo para invertir ese tiempo en este tipo de infraestructuras y de obras, y acordamos la necesidad de poder llevar adelante estas obras que uno mira a veces en otros países como en China, que se hacen y de alguna manera nos generan la atención, y bueno, acá en la Argentina hicimos en tiempo récord 12 hospitales que además están absolutamente equipados, ya están recibiendo pacientes, una vez que salgamos de la pandemia van a seguir funcionando como hospitales de manera definitiva en el sistema de salud, y esta semana también estamos abriendo uno de los 2 hospitales de La Matanza que estaban cerrados, que estuvieron cerrados 4 años y que no hay ninguna explicación, no había ninguna explicación de semejante locura, ¿no? De semejante decisión. Y bueno, Sabés que tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Porque yo, aparte de periodista, soy docente. Entonces, a finales del 2015, tenía una alumna que estudiaba en La Matanza, que vivía en La Matanza y bueno, estudiaba después acá en Capital. Y me acuerdo que me decía, bueno, pero yo en La Matanza tengo 2 hospitales que ahora, el año que viene, van a poder ya empezar a funcionar, que eran el Néstor Kirchner de Gregorio de la Ferrer y después el René Favaloro, que son los que estás en este momento describiendo. Y yo le decía, sí, están casi terminados. De hecho, Cristina Fernández en ese momento había llevado adelante los actos de inauguración. Bueno, pasaron un año y una vez me la encuentro en un recreo y me dice, ¿sabes que todavía no hicieron los hospitales? Te estoy hablando del 2017. Bueno, de estos hospitales que en ese momento la alumna me reclamaba a mí, que yo le decía a finales del 2015, bueno, ya está, vas a tener 2 hospitales en el municipio. Bueno, tuvo que esperar 4 años para que esto después pase a tener una realidad. Sí, es inexplicable, era inexplicable cómo esos hospitales estuvieron cerrados y bueno, y fue la decisión de este presidente de abrir esos hospitales. Esta semana uno de esos 2 hospitales, el Favaloro, va a estar abierto, va a estar recibiendo pacientes, ya está equipado, ya está terminado en una parte importante que la vamos a destinar al coronavirus, y después seguiremos con las obras para terminar ya el 100% del hospital, lo mismo que el Néstor Kirchner, pero me parece que el mensaje además del gobierno es muy claro. Nosotros no hicimos hospitales solamente en gobiernos o en municipios gobernados por peronistas, hicimos hospitales en municipios gobernados por peronistas, pero también en Mar del Plata o 3 de Febrero, donde gobierna la oposición, y creo que ese es el mensaje con el que el presidente se ha plantado en esta crisis y en este momento tan difícil del país, entender que la imagen de ayer es una imagen de responsabilidad, es una imagen que marca cómo tenemos que transitar la salida de esta situación tan difícil, y es con más entendimiento, con más diálogo, cada uno defendiendo sus posiciones, por supuesto, seguramente con discusiones y contenciones, pero por supuesto con un gobierno y con un presidente que, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo que se vio ayer? 24 gobernadores, lo rodean intendentes de todos los colores políticos, un presidente que toma
100 decisiones por día, que tiene las prioridades claras. Bueno, ese es el gobierno que hoy está garantizándonos a todos los argentinos el cuidado. Gabriel, ¿cómo ves a la gente cuando visitas las obras? Estuviste creo que ayer por Cañuelas con un tema de instalación de cloacas. Al trabajador me refiero. Cuando vos llegas a una obra como ministro, ¿cómo ves el ánimo de la gente que empieza a trabajar en este tipo de proyectos como es el de los hospitales modulares, el del Plan Argentina ACE? No, con mucha expectativa, ¿no? La gente claramente no está en ninguna discusión de la grieta y en ninguna discusión de la política que los distraiga en las preocupaciones concretas y cotidianas que tienen y que pasa por cómo van a poder transitar este mal momento, cómo van a recuperar el trabajo, cómo van a recuperar la vida normal, y han hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Han hecho un esfuerzo enorme los laburantes, los trabajadores, los comerciantes, las pymes. Bueno, seguramente en la etapa que viene el mayor esfuerzo lo van a tener que hacer otros, el hombro lo van a tener que poner aquellos que puedan poner el hombro y que son seguramente los grandes sectores económicos de la Argentina, con un Estado que vaya fijando las prioridades y vaya fijando el rumbo. En general la gente se la ve cansada, se la ve angustiada, pero se la ve confiada en que vamos a salir de esto, que lo hemos hecho en otras situaciones y confiando profundamente en la decisión de Alberto, ¿no? Yo creo que Alberto despierta esa confianza y también esa confianza ha sido medio el combustible con el que pudimos llevar adelante esta contingencia. Sí. Me parece que cuando tomaste el ministerio, uno de los ejes, porque aparte te leí en entrevistas, era la situación de la red vial de la República Argentina. ¿Cuáles son los ejes en donde hay que mejorar la red vial de la provincia de Buenos Aires o de algunas provincias del país o ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires? ¿Y dónde crees que tendrías que empezar a trabajar o estás ya trabajando más fuertemente del estado de la red vial que recibieron de la administración de Mauricio Macri? Mira, en primer lugar, con mucha claridad poniendo la obra pública al servicio de eso, ¿no? Al servicio del desarrollo, de la conectividad, de integrar una Argentina federal y no la obra pública al servicio de intereses financieros o del negocio de los bancos, como eran las PPP que estamos en el camino de ir desactivando y entendiendo que la red vial y las rutas son las que nos pueden permitir mejorar la competitividad, conectar provincias y regiones, poder conectar la producción de nuestro país con la región y con el mundo, y que sin duda son una de las herramientas para el desarrollo productivo de nuestro país. Y de la mano de eso, esta semana con el presidente pusimos en marcha obras en infraestructura universitaria. Sí, son importantísimos. 73 obras en 47 universidades nacionales en todo el país. Una inversión de 10.000 millones de pesos con 13.500 empleos que vamos a ir generando para que cada universidad nacional pueda seguir ampliando sus instalaciones, pueda seguir construyendo laboratorios, pueda seguir generando la infraestructura de calidad que necesitamos para garantizar que el derecho a la educación y a la educación universitaria sea realmente una prioridad. Y bueno, y ese es el camino, y en esos temas importantes está el gobierno, ¿no? Cómo vamos poniendo en marcha la obra pública, cómo vamos generando esta inversión en un contexto donde cuando todo se cae lo único que queda es el Estado, ¿no? Y es el Estado fuerte, es la decisión política clara la que nos va a ir permitiendo generar cumplir este tipo de objetivos. Sí, los estaba escuchando el otro día en el anuncio y me impactó que van a unificar la descentralización que proponía, no por una idea, sino por una necesidad de la universidad que funciona en la provincia de Tierra del Fuego. Así que me parece que eso es un avance muy importante, porque es el lugar más recóndito del país, y bueno, que ahí tenga la posibilidad el estudiante de ir a un solo lugar, que es importantísimo cuando vos tenés que cursar tal vez en un lado, tal vez en otro lado, en un lugar en donde azota el frío la mayor parte del año. Gabriel, nosotros queremos agradecerte porque siempre te haces un tiempo con nosotros, mandate un abrazo, buen fin de semana y a seguir recorriendo las obras que llevan adelante desde el Ministerio. Así que buen fin de semana y te mando un abrazo fuerte, Gabriel. Lo mismo, un abrazo muy grande y buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Gabriel Cato Podis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, que vamos a escuchar un poquito de las cosas que hace porque
está bueno que nos demos cuenta que estamos saliendo adelante de este momento tan duro, ¿eh? Acá que había tierra, acá que había un terraplén, ustedes lograron que haya un hospital. Una vez que pase la pandemia, estas obras quedan. Vinieron sanos y se pueden volver a sus casas sanos. En la Argentina del presidente Alberto Fernández, la salud es un bien público, es un derecho. Y cuando ustedes se pregunten y les pregunten dónde estuvieron en esa pandemia, ustedes van a poder decir con mucho orgullo que estuvimos construyendo hospitales. Pasó a Valores, aquellas cosas que quedaron en una esquina. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores y se emite por AM 1420 con vos. Y estoy en compañía de la persona que tiene uno de los mejores barbijos o tapabocas de la República Argentina. Hoy a la mañana nos reíamos con Martín cuando llegamos a la radio. Ella, la voz o la risa que están escuchando en estos momentos, es de Mica Galván, que tiene un tapaboca. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un tapaboca todo negro. Sí. Bien. Divino. A mí me gustan más los tapabocas negros que blancos. Ayer me pareció horrendo el tapaboca de Morales. Todo blanco. La verdad que no me pondría nunca un tapabocas todo blanco. No, porque aparte, viste, si viene un vientito con tierra, ya te lo manchó, no da. ¿Viste? Jamás hubiese pensado en eso. Sí, pero allá en el norte, viste, mucho viento con tierra. No me gusta el blanco para el tapaboca. Prefiero el negro, o bueno, yo ando con uno cuadriculado. Pero más allá de eso, el tuyo tiene como una especie... Ustedes en sus casas estarán pensando la próxima descripción que yo voy a hacer. Bueno, es la siguiente. Es un tapabocas todo negro y en un costado, en donde por ejemplo el ministro de Salud, Ginés González García, eligió poner el escudo de Racing Club. Claro, yo que elegí poner un beso. Sí, exacto. Pero el beso no es un beso, una boca, un labio, obviamente que son los dos labios carnosos, sino que además de eso, los contornos de la boca está como con una especie de perlitas doradas. Claro. Todo con glamour lo mío. Y también por dentro tiene unas perlitas rojas, ¿viste? También en la parte del... Pero me encanta. Bueno. Tengo ese y otro que lo vamos a debatir si querés la semana que viene, que me lo pienso poner, que es otro que... ¿Para qué evento? Militar. No, para venir acá. Tengo que ir al chino y cambio tapaboca. Es así. De esos militares, ¿viste? Así, camuflados, no sé muy bien. Tenés uno con motivos militaristas. Claro. Está bien. Yo, viste, en esta pandemia me encontré como de repente como Lu, comprándome muchos tapabocas de distintos... A Trump le gusta el de motivos militaristas. Viste que Trump siempre está... Le voy a regalar el mío. Donald Trump siempre está a tiro de algo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vos sabés que... Estoy muy ansiosa por esto que vas a decir hoy. Me lo vendiste hace una semana y yo ya quiero saber qué es lo que vas a traer. Esto tiene que ver con el tema libre. No me coman las tortitas negras. No, por favor. 5 años y medio peleándola, remándola para comer una torta negra. No. Charlie reclama también, el operador de este programa, quiero comer una torta, dice. Bueno, y al margen de eso, vos sabés que hay una religión milenaria. Sí. Me estoy metiendo en el tema libre, audiencia, les aviso. La primera región milenaria Esto me interesa. Muchas gracias, porque aparte no sabes de qué voy a hablar, pero bueno, ya lo milenario te cabió. No, pero estuve viendo ahí unas cositas detrás de... Hay una religión milenaria que es el zoroastrismo. El zoroastrismo fue la primera religión monoteísta, digamos. Después de ahí salieron las 3 grandes religiones monoteístas. Judaísmo, musulmanes, católicos apostólicos romanos. Bueno, ahora, el zoroastrismo habitaba y habita todavía las tierras de la India y de Irán. Bueno, en Irán, como en la India, cuando se muere un zoroastra, que es un seguidor de esa religión, se muere y bueno, lo llevan al cementerio, dirás. No. No. ¿Qué sucede? Cuando se muere un zoroastra, o un zoroastrista, lo llevan a las Torres del Silencio. No es que ahí pasan cumbia, no. O sea, lo llevan a las Torres del Silencio, que es donde llevan los muertos
y los dejan al aire libre para que vuelvan a descomponerse y a volver al ciclo de la vida. Pero las Torres del Silencio son altas, están alejadas de las grandes capitales. Sí. Y por ejemplo ahí es un lugar en donde antiguamente iban los pájaros y te iban comiendo al aire libre. Bueno, igual no siente nada, ya está. Ya está muerto, Ya bueno, es está. lo que le decía yo ayer a Martín. Pero Martín Está en dice, otra no, vida. igual es un asco, Es no una me lo permito. impresión igual imaginárselo, no te da como... Sí. Debe haber oyentes que deben decir, es un asco lo que estás diciendo, Marcelo, pero bueno, me parece interesante la historia para instalar el tema libre. Entonces, ¿qué sucede con estas torres del silencio? Ahí depositan los muertos, se van descomponiendo, llegan los pájaros, van Los comiéndote. amontonan ahí así, tuki tuki. Y medio que lo tiran de manera... Los tiran. y desprejuiciada, porque es la torre del silencio, tanto bienvenido, aparte están todos muertos. Ay, qué feo pasar Entonces, por ahí. ¿qué sucede? Las torres del silencio de Irán las puedes ver, pero las de la India no. Las de la India no se pueden ver. Entonces, ¿qué problema hay en la India? Hay una gran torre del silencio en Bombay, Sí. en donde como hay tanta polución, tanta capacidad poblacional dentro de Bombay o Mumbai, que los pájaros ya no van a la torre del silencio a comerse a los fallecidos. Vamos a escuchar a una persona que es historiadora y que sabe mucho de estos temas y que nos sigue introduciendo en este tema libre, aquí en esta mañana de AM 1420 con vos, que es el historiador Manuel Forcano. Zoroastrismo, para ustedes. ¿Cuál es el problema actual? Que la gran población de parsis actualmente se encuentra en la gran ciudad de Bombay, en la India. Tienen un barrio muy bonito, el Malabar Hills, las montañas de Malabar, donde hay ahí una concentración de población parsi, y tienen una torre del silencio. ¿Y qué pasa? Pues que con la contaminación y el ruido de una gran ciudad como Bombay, los buitres y los cuervos cada vez vienen menos. Porque, porque el cielo está contaminado, porque hay mucho ruido, porque hay mucha contaminación lumínica, y por lo tanto los muertos dejados en la Torre del Silencio, en Malabar Hills, en Bombay, pues a veces tardan mucho en descomponerse, tardan mucho, pues, Claro. es decir, no llegan a los pájaros, Y que es sí. lo que en teoría está pensado para que pase. Se indigna, Algunas Manuel. veces también ha pasado ¿Qué? que los buitres o los cuervos en Malabar Hills toman un brazo, toman un codo, Y bueno. toman una mano, y a veces la sueltan y caen en los jardines de las casas Te cae un cerca brazo. de la Torre del Silencio, con las Bueno. consecuentes quejas Me de cayó los un brazo. vecinos no zoroastrianos. Me cayó un Entonces, codo. ahí, en Bombay hay No, una no, gran no. discusión Leonor. de si tiene que cerrarse o no la gran Torre del Silencio de Malabar Hills, porque Claro. a veces los cuervos sí que cogen dedos o manos, pero a veces los sueltan y caen por la calle o Claro. en los jardines. Te Y tiran un provocan, meñique. pues, cierta incomodidad. Es el historiador Manuel Forcano. Instalamos el tema libre en este mediodía, aquí en Pasavalores. Y la pregunta sería, ¿qué te gustaría que te caiga del cuerpo? Desde el cielo. De mi cuerpo, Claro, ¿qué ¿qué parte? te gustaría que de un cuerpo te caiga de desde un el cielo? cuerpo. Y sí, bueno, sí. Puede ser un objeto también. Pero bueno, damos como... No vayan al lugar común de quiero que me caiga guita. No. No, dijiste Elevémonos, cuerpo. elevémonos. No, puede ser un objeto Puede también. ser un objeto. ok. Ahora, piensen también que si van para un costado sexual, cae flácido o cae como un agujero sin fondo. No. O sea que no vayan para esas intenciones. Pero si te cae una parte del cuerpo del cielo, ¿qué parte te gustaría que te caiga? O un objeto, no sé. Martíncho con nosotros. ¿Qué parte del cuerpo querés que te caiga, vos, Carol? Yo primero voy a decir que sufrí mucho porque me da bastante repulsión imaginarme que mi cuerpo caiga en alguna parte, pero sin dudas a mí me encantaría, pero ya te lo digo, que me caiga, no sé, el tobillo del Diego en el 90 hinchado, Bien, y bien. me caiga a mí ese tobillo y yo diga, Está muy bien. este tobillo lo reconozco, pero a 10 kilómetros y que sea el del Diego, yo ahí me vuelvo loco. Es lo único que no me daría asquete. Sí. Ya que me caiga otra parte del Diego, no, lo agradezco. Igual me parece que se lo lleva el cuervo, porque reconoce la situación histórica y no sé si no me deja lo caer el tira. tobillo del Diego. Pero ese tobillo me encantaría. ¿Vos, Mica? Estoy pensando, porque se me ocurren dos cosas. Tira la Una- primera, después a rato tiras otra. Y bueno, si vamos a hablar de qué quiero que... La nariz de Michael Jackson. Bien. Me encantaría que me caiga la nariz de Michael Jackson. Ahí tú, Qué buena, divina, es muy buena. repingadita,
obviamente con un temita de fondo, ¿no? Ya blanca. Sí. La otra parte del cuerpo, si es una parte del cuerpo, ¿lo querés decir ahora o en un rato? No, después. Es otra persona, no de Michael Jackson. Bueno, perfecto. Aparte se me ocurrió algo buenísimo, porque yo no pensaba en una persona, como vos llevaste adelante, qué parte del cuerpo de una persona, y los dos fueron para ese lugar. Yo dije, bueno, que me caiga una rodilla. ¿Pero de quién? ¿De un fulano? Claro, ¿De un X? No sé, un dedo índice. Para trabajar cuando estoy leyendo el diario. Para tablet ahí. ¿No tenés ahí el dedo? Pasame la hoja y el dedo responde. Lo mueve el mismo pájaro, ¿viste? Que viene de la Torre del Silencio. Vamos a decirle a la audiencia entonces que el tema libre de hoy tiene que ver con las Torres del Silencio, van los pájaros en la India, en Bombay. Por el zoroastrismo se comen el cuerpo, partes, hay mucha polución, los pajaritos se les cae un dedo por Bombay, los vecinos se quejan, esas cosas. Pero la pregunta en sí sería, si cae desde el cielo un objeto o una parte del cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿A dónde se comunica la audiencia de Paso Valores? Sí, se pueden comunicar a través de Facebook como Paso Valores, Instagram Paso Valores y Twitter Paso Valores OK. Estamos en comunicación con el abogado e intendente de la ciudad de Mendoza, que es radical y pertenece al Frente Cambia Mendoza, y él es Ulpiano Suárez. ¿Qué tal, Ulpiano? ¿Cómo te va? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? Hola, buen día, Marcelo, equipo. ¿Cómo están? Bien, divirtiéndonos un poco para interactuar con la audiencia. Y estaba viendo en los trabajos que estuvieron haciendo en esta última semana, y me parece importante hablar de eso, que en lo que tiene que ver con el trabajo de coparticipación, que me parece que es uno de los temas que va a tener que abordar la Argentina después de esta pandemia, ¿no? Y esperemos que sea uno de los ejes de la pospandemia, tratar de volver a revisar los acuerdos de coparticipación a nivel nacional. En la provincia de Mendoza he notado que están teniendo en el primer semestre del 2020, y has tenido reuniones con diputados provinciales, que a la provincia de Mendoza no le está llegando tanta coparticipación como le llega a otras provincias. De hecho, creo que la provincia de Mendoza está última en el ranking. No sé qué nos querés decir en cuanto a esto. Sí, es algo, Marcelo, que se ha planteado del gobernador y también otros referentes políticos, y además se han cuestionado los criterios de distribución de estos recursos. Estamos hablando de ATN y similares. Y nosotros hemos planteado aquí en la provincia el tema porque hemos advertido que hay que revisar los criterios de coparticipación. Nosotros aquí en la ciudad, bueno, en cuanto a la actividad económica, a lo que se genera aquí en la ciudad en relación a la actividad económica, estamos entre los primeros municipios en cuanto al aporte que hacemos al Producto Bruto de la provincia. Ahora de la distribución de la coparticipación estamos sexto en esa escala, que tiene en cuenta algunos criterios que seguramente hay que revisar, y nosotros lo que estamos planteando es tener en cuenta criterios o pautas de eficiencia fiscal, atender al personal, el gasto en personal de cada municipio, atender también los servicios con los cuales se involucra cada municipio y también a qué cantidad de ciudadanos, de mendocinos se los brinda, porque bueno, la ciudad de Mendoza es la ciudad capital de la provincia, tiene 120.000 habitantes, pero bueno, está en el corazón del área metropolitana, y todos los servicios que brindamos, yo digo que es una ciudad que durante el día y de lunes o hasta sábado tiene en realidad 300.000 o 400.000 o más habitantes, y tenemos que brindar servicios a toda esa cantidad de personas que ingresan. Y los recursos son los aportes que hacen con mucho esfuerzo los vecinos, pagando las tasas municipales, los comerciantes pagando los derechos de comercio, y bueno, tenemos que brindar servicios a muchas más personas de las que tributan aquí, y no podemos cargar al vecino con todos esos servicios que tenemos a cargo. Ulpiano, ¿vos crees que esta situación, cuando fueron los primeros meses de la administración del presidente Alberto Fernández, hubo como una especie de dime y direte con el presupuesto que dejaba en déficit el ex gobernador, presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo? Cuando asume Rodolfo Suárez,
probablemente, siguiendo este eje de la primera pregunta, en cuanto a coparticipación, me parece que el funcionamiento del gobierno nacional tendría que haber sido, en tanto criterio coparticipable, totalmente diferente al que tiene hoy en día, porque si ustedes están últimos en el ranking de provincias nacionales en cuanto a coparticipación, no debería suceder si vienen de un presupuesto que fue deficitario en la última administración del ex gobernador Cornejo. Bueno, en realidad, yo formo parte de la gestión de Alfredo Cornejo en un área que tuvo una tarea importante, que era... Creo que se cortó, me parece que... ahí volvió. Sí, te habíamos perdido un cachito. Me decías que vos participaste de la administración de Cornejo en la provincia. Sí, fui subsecretario durante 4 años con Alfredo Cornejo. Me encomendó la tarea y al equipo de reducir el gasto corriente, el gasto en personal. Recibimos una administración con una sobredotación de personal. Fuimos la única provincia que achicó la planta de personal en 4 años, porque esto también se planteaba en otros ámbitos, jurisdicciones. Nosotros efectivamente, aproximadamente un 10% logramos una reducción del personal, que eso tiene una importancia porque lo que se redujo en esas partidas se destinó a bienes de capital, a inversión en obra pública, y obviamente, hay que tener en cuenta, la crisis económica afecta a todas las administraciones, afecta a las provincias en cuanto están atadas a la coparticipación y a los municipios, y eso yo lo vinculo con la pandemia, que ha puesto de manifiesto el rol importante que cumplen los gobiernos locales, porque la pandemia es una cuestión, un problema global que tiene su impacto en lo local, en las ciudades, en los pueblos, y ahí nosotros tenemos una fuerte responsabilidad en cuanto a las tareas de control, y además que en la ciudad de Mendoza hemos planteado, involucrarnos con el desarrollo económico, por eso nos interesó desde el comienzo, nos involucramos desde el comienzo de la pandemia para lograr una reactivación de las distintas actividades, comercio, gastronomía, que son importantes para el movimiento de la ciudad. También nos involucramos con la seguridad ciudadana, somos uno de los pocos municipios que tiene su cuerpo de seguridad ciudadana. Además también involucrándonos en cuanto al eje, uno de los ejes fundamentales de gestión, que es la conservación del ambiente. Entonces yo hay como un modelo de ciudad sustentable, ¿no? Que veo que están trabajando fuertemente para que Mendoza Capital lleve adelante ciertos mecanismos que puedan hacer que la ciudad contemple comportamientos ecológicos en líneas generales. Sí, cuidar, conservar el ambiente, yo he participado de varias Zoom con otros intendentes del resto del país y se plantea como desafío para la pospandemia la lucha contra el cambio climático. Nosotros eso lo empezamos a dar, esa pelea la empezamos a dar apenas comenzamos la gestión. En el mes de enero declaramos la emergencia climática, somos, entiendo hasta ahora, el único municipio que ha declarado la emergencia climática y avanzamos con medidas concretas, generando más infraestructura para poder utilizar la bicicleta en la ciudad, con recolección diferenciada de residuos, promoviendo la eficiencia energética, prohibiendo la utilización de bolsas plásticos no biodegradables. Esto te lo decía Marcelo para mostrar cómo las gestiones, los gobiernos locales han evolucionado, ya los municipios no se limitan simplemente al mantenimiento del alumbrado, al barrido, a la limpieza, al cuidado de las plazas, sino que han ido evolucionando, luego se involucraron con la seguridad, con el tránsito, con políticas de vivienda, sociales, salud, y en esta evolución de los municipios modernos, se involucran con esta agenda, que son las del desarrollo económico, no dejar librado todo a la macroeconomía, sino también involucrarnos e incidir en cuál queremos que sea la matriz productiva o cómo queremos agrandar la torta para que los que menos tienen tengan oportunidades en la ciudad, poder trabajar, poder desarrollarse, poder emprender y algo que, insisto, el cambio climático, al igual que la pandemia, problemas globales, pero que el impacto se ve en lo local, en la ciudad, y involucrarnos con la conservación del ambiente. Para hacer todo eso, los municipios cada vez asumen más funciones, más responsabilidades, pero lo importante es dotarlos de autonomía financiera, es decir, que nosotros podamos contar con los recursos para avanzar
con todos estos desafíos que nos planteamos. Y es una discusión en positivo, esto no se trata de sacarle recursos a nadie, sino bueno, que a la hora de la distribución tengamos en cuenta también criterios de eficiencia fiscal, es decir, cuánto gastamos en personal, cuánto destinamos a obras de infraestructura. Ulpiano, sí. Ulpiano, vos me decías que habías trabajado en la administración del ex gobernador Alfredo Cornejo. Dos preguntas en tanto eso. En definitiva, ¿Cornejo deja la gobernación con un presupuesto deficitario? Y la otra es si crees que las últimas declaraciones en cuanto a esta idea un tanto independentista o autonómica de Mendoza en relación a la República Argentina y algunos otros dichos que ha hecho Alfredo Cornejo, ¿crees que fueron exacerbados? ¿Por qué crees que llevó adelante esas declaraciones? Bien, en cuanto a la primera pregunta, Marcelo, bueno, la gestión de Alfredo Cornejo fue una gestión de orden, de austeridad. Se logró el equilibrio en las cuentas públicas. Bueno, comenzamos la gestión sin poder pagar los sueldos, con deudas a proveedores, con los hospitales desabastecidos. Bueno, obviamente que el 2019 fue un año duro para las finanzas provinciales, bueno, pero igualmente se pagan los sueldos en tiempo y forma aquí en la provincia, y lo que planteaba el gobernador Rodolfo Suárez era a la oposición la posibilidad de endeudarse, pero para invertir en obra pública. Entendemos que era importante en un contexto como el que vivíamos de pandemia. Bueno, eso es una cuestión pendiente, no se pudo avanzar en ese sentido, y nos vamos privados de obras estratégicas importantes para la provincia. Y en cuanto a los dichos de Alfredo, yo lo decía con algún colega tuyo, bueno, cuando habla Alfredo hace crujir las estructuras. Yo creo que había que interpretar sus dichos relacionados a todo esto, es decir, es un llamado de atención, a decir, bueno, atendamos la situación de las provincias, atendamos la situación de Mendoza, trabajemos en criterios de distribución de los recursos que sean equitativos y no discrecionales. Eso es lo que estaba planteando, bueno, porque es una provincia que apuesta al crecimiento, al trabajo, por eso también la importancia de que se avance en una obra estratégica como es Portezuelo del Viento, porque esas declaraciones de Alfredo se dieron también en ese contexto. Sí, sobre eso te quería preguntar, porque a fin de junio, creo que el 26, hubo una reunión con La Pampa también y otras provincias que están involucradas, Río Negro. ¿Y cómo está la cuestión de Portezuelo del Viento para la provincia de Mendoza? ¿Eso sale? ¿Van a tener que tratar de reformar para que, como dice desde su antiguo gobernador Carlos Berna, que en realidad afecta a Portezuelo del Viento a la provincia de La Pampa? ¿Cuáles fueron los resultados de esa última reunión y cómo está hoy avanzado o detenido ese proyecto? Bien, en primer lugar, Marcelo, tener en cuenta que estos fondos que la provincia de Mendoza acertadamente afectó, destinó a una obra estratégica para la regulación del agua, para la generación de energía, para la generación de empleo, es de la provincia, Estos fondos son de la provincia, esto es la nación está cancelando una deuda que mantenía con la provincia de Mendoza. Segundo, la licitación por esta obra ha avanzado. Se presentó un oferente, este proceso administrativo va a continuar su trámite, y lo que ha pasado en el ámbito del CODIRCO, se reflotó un pedido de la provincia de La Pampa para que se hagan estudios de impacto ambiental, estudios que ya se habían realizado, y lo que ha planteado el gobernador de Mendoza, es que esto se destina a través de un laudo presidencial, lo cual va a llevar seguramente un largo tiempo, pero siempre planteando desde la provincia distintas alternativas o propuestas para lograr un acuerdo en el ámbito del CODIRCO. Incluso se planteaba una garantía para el caso de algún inconveniente o un impacto negativo en el resto de las provincias del consorcio. Es decir, siempre por parte de la provincia buscando una salida a acercar posiciones. El proceso licitatorio sigue, los recursos son de la provincia, y ojalá en el ámbito del diálogo, la madurez política, logremos con La Pampa y con el resto de la provincia un acuerdo que permita avanzar con la obra, incluso con un fallo reciente de la Corte que establece una cota mínima. Seguramente esto pone en valor la importancia de la obra para la regulación del caudal
del Río Grande, así que bueno, ojalá son tiempos que necesitan mucha madurez política, de diálogo, así que yo siempre apostando a eso, espero que por allí encontremos la respuesta. Ulpiano, bueno, le decimos a la audiencia que COIRCO es como el organismo que lleva adelante la unión entre todas las provincias para llevar adelante esta represa hidráulica que es Portezuelo de Viento. Que están representadas todas las provincias. Sí, las provincias que están afectadas, que son La Pampa, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, claro, también. Y Neuquén, así es, son 5. Ulpiano, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y aparte en este fin de semana, que te deseo que la pases bien, la vas a pasar mejor porque estás dentro de las 3 ciudades más importantes para los turistas de América Central y América del Sur, porque parece que la capital de la provincia de Mendoza, que es Mendoza Capital, ha sido elegida entre las 3 ciudades que son las mejores para visitar en este tiempo. Así que también le decimos que para este tiempo de pospandemia, los argentinos pueden ir a visitar y pasar unos días en Mendoza Capital cuando esto esté un poco amainando. Y bueno, me imagino, yo no conozco Mendoza Capital, pero siempre he tenido comentarios que es una ciudad bellísima. Y bueno, de hecho, este ranking que han hecho de ciudades en América Central y América del Sur, la han ubicado en el puesto número 3. Así que bueno, me imagino que vas a pasar un mejor fin de semana que yo, porque yo estoy cuarto, que vivo en Buenos Aires. Nos ganaron. Sí, con algunos amigos porteños nos hacemos algunas chances esta semana. Pero bueno, un fin de semana con muchos controles, se viene el Día del Amigo, hemos avanzado acá en la ciudad con un operativo que hemos denominado Amistad, 350 agentes municipales controlando para que se cumplan los protocolos. Sí. Hemos tenido ayer un día complicado en cuanto al incremento de casos de contagio. Así que si bien están permitidas las reuniones de amigos en bares o restaurantes, nosotros recomendamos evitarlas y como digo, bueno, uno valora mucho la amistad y una manera de cuidar ese vínculo es quedarse en casa. Ya va a llegar el tiempo que nos podamos encontrar y ojalá el tiempo en que vengas a conocer la ciudad de Mendoza, Marcelo. Aquí vamos a andar por ahí, Ulpiano. Te mando un abrazo y buen fin de semana y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias. Saludos a los mendocinos. Quien estaba hablando con nosotros era el intendente de Mendoza Capital. Él es radical, pertenece al Frente Cambia Mendoza y es el abogado Ulpiano Suárez. Pasó a Valores, la definición que estamos mal comprados. Espacio publicitario. Hola, soy Belén Badía y levanto la mano por la educación de los chicos. Súmate a la iniciativa del ARCA y levanta la mano vos también, para ayudar con la escolaridad de más de 5.000 chicos en situación de vulnerabilidad. Podés convertirte en madrino o padrino donando desde 200 pesos por mes. Entrá en elarca.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. ¿Qué? La foto donde los chinos La gente, yo pobrecito en la calle, ¿viste? siempre aparecen. Bueno, son días de mucha información. Nosotros estamos aquí haciendo Pasó a Valores en AM 1420 con vos. Hay un dato que antes de darle la bienvenida al próximo entrevistado de este programa, ha salido en estas últimas horas, que tiene que ver con que hasta el momento se han perdido ya 400.000 puestos de trabajo registrados y la verdad que la cifra contempla un efecto negativo por la estacionalidad, que sería lo opuesto a lo que le pasa a la economía española, que están desesperados cada vez que llega un verano, como es un país de servicios en donde el turismo tiene una relevancia importantísima. Bueno, casi siempre los niveles de desocupación merman en España. Bueno, aquí la estacionalidad nos está jugando en contra, además de lo que va dejando el derrotero de esta pandemia. Bueno, ya se han perdido en la República Argentina 400.000 puestos de trabajo registrados. Le damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y representa a Consenso Federal. ¿Qué tal, Alejandro? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Buen día, Marcelo, un gusto dialogar con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos por estos minutos. Has retuiteado en las últimas horas un tuit del líder de Consenso Federal, de Roberto Labaña, que dice, te lo leo textual para que la audiencia también sepa qué es lo que has retuiteado, y dice, qué agitación política, de uno y otro lado, cuánto ombliguismo de gente con demasiadas ambiciones e intereses, obvio. El pueblo, los ciudadanos, no participan ni les gusta. Me imagino que estás a favor de estos dichos del líder de Consenso Federal, de Roberto Labaña, por eso retuiteaste.
¿Qué ves en este tiempo para que al líder y a vos, tanto a Roberto Labaña como a vos, Alejandro, han llevado a que piensen esto de este tiempo político? Creo que Roberto Labaña es uno de los hombres que tiene derecho, legitimidad y mucha experiencia como para hacer este tipo de llamados de atención, de advertencias, porque además es también un hombre de diálogo y cada vez que se lo requiere para una opinión, para un consejo, para un comentario constructivo, él ha estado y va a seguir estando. Ahora, los argentinos venimos observando en los últimos 15 días un escenario de la política que no genera condiciones ni clima para la concordia y enfocarnos en los temas como los que, por ejemplo, vos mencionabas recién, vinculados con el impacto de la pandemia y de otros antecedentes en el mercado laboral. Al contrario, hay adentro de las dos grandes coaliciones, adentro de los dos grandes frentes, una competencia entre sectores rabiosos y sectores un poco más moderados. Pero a su vez, hay también cierta, yo les diría, exigencia política injustificada de parte de la oposición más rabiosa hacia el gobierno, en el sentido de que tiene que romper tal con cual, pelearse tal con tal otro, y eso es además de una irresponsabilidad, es una imprudencia, porque hay un gobierno en la Argentina que tiene 7 meses de ejercicio de poder, la mayoría de ese tiempo lo ha pasado en medio de una pandemia, por lo tanto se requiere un poco más de humildad, un poco más de prudencia, y en todo caso, esa es nuestra filosofía y no necesariamente tiene que ser compartida por todos. Cada vez que tenemos una crítica, la acompañamos de una propuesta. Por eso nosotros sabemos cómo salir de la situación de estancamiento productivo que dejaron los últimos 6 o 7 años, más la pandemia. Alejandro, yo el otro día pensaba que cuando entre semana invitó a dialogar a sectores opositores mediante Zoom, el presidente Alberto Fernández, el sábado pasado en una mini editorial que hicimos en este programa, yo decía que como estadista tenía que ir a más y en vez de generar esta lógica de hablo con los opositores que gestionan y no con los que mandan twitters, que tendría que haberse animado, y todavía sigo pensando lo mismo, en levantar el teléfono y convocar, como presidente de todos los argentinos, a Mauricio Macri, y que si Mauricio Macri no quiere ir a un diálogo o no quiere presentar propuestas o directamente decir yo en este momento de la Argentina voy a acompañar, y esa idea tendría que salir desde Olivos, que en definitiva lo que va a terminar si no se lleva adelante eso es que si dijese Macri que sí, sería bienvenido por todos los sectores de la República Argentina, más los que lo apoyan al expresidente, y si dijese que no, el gobierno creo que también saldría bien parado, porque lo dejaría expuesto porque esa negativa de Macri sería no dialogar en este nuevo tiempo. Entonces lo dejarías expuesto como un sector de la política que no quiere tratar de llevar adelante ese eslogan que tiene el gobierno de Argentina Unida. No sé qué opinas en cuanto a este pensamiento. Puede ser, no dejan de ser observaciones que yo respeto, que se quedan en el plano de la táctica política. ¿Y cuál es el contenido? Y lo otro. ¿Qué es lo que sucedió? Que el gobierno y la oposición más rabiosa se pusieron de acuerdo para eliminarnos de una reunión a la que estábamos convocados todos el día lunes a las 5 de la tarde. Nosotros fuimos convocados a participar de una reunión el día lunes a las 5 de la tarde. Y por un acuerdo entre el gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio, nos eliminaron de esa reunión y nos bajaron a una reunión con la oposición de segunda. Esas cosas no son buenas en cuanto a lo que se proyecta como necesidad de concordia y de diálogo amplio hacia el futuro. De todas maneras, lo último que tenemos que hacer nosotros de la política es quejarnos por una reunioncita, y nuestro compromiso aún así es formular propuestas. Nosotros tenemos presentado en el Congreso de la Nación un proyecto para financiar tasa cero a las pymes para créditos a 24 meses con 6 meses de gracia, y a su vez a todas las pymes que reinviertan utilidades en bienes de capital, 0 impuesto a las ganancias por 3 años. Pero eso además está acompañado de otro proyecto
que presentaron Graciela Camaño y Jorge Sargini, que suspende las ejecuciones patrimoniales y los inicios de quiebra hasta marzo de 2021. Es decir, que son dos instrumentos muy concretos, muy viables. Esos proyectos ya los tienen cerrados, ¿no? Para presentar en Congreso, ¿no? Ya están presentados en el Congreso y están hechos sobre la base de la experiencia de mujeres y hombres que saben lo que es la administración del Estado. Es decir, no es nuestro estilo, ni es nuestra trayectoria, presentar propuestas incumplibles para agitar como opositores, sino al contrario, nuestra forma de criticar es presentar proyectos para cubrir los vacíos de las políticas que hoy no están vigentes. Hay que aprobar urgente una prórroga, un paréntesis de las quiebras y de las ejecuciones patrimoniales. Y si hay que ir pensando, como ya tendría que estar pensado y aprobado, el modo de salir más virtuosamente de este buen instrumento que son los ATP, pero que no se pueden sostener en el tiempo, bueno, no hay otra que ir buscándole la alternativa al financiamiento muy conveniente para las pymes y también en bajar impuestos. Nosotros creemos que es necesario acompañar el impulso a las pymes con una reducción de la carga tributaria, porque al final lo que eso va a significar es que se termina recaudando más. ¿Cuánto paga una pyme fundida? 0 paga de impuestos. Hay que darle un aire, una posibilidad de recuperarse. Así que esas son nuestras propuestas. Y Alejandro, en relación a estas propuestas, ¿han tenido algún tipo de puente de diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa? No, yo no interactúo con el presidente, lo hace sí, y en buenos términos, el presidente de nuestro interbloque, Eduardo Balibuca, pero respecto de estos dos proyectos, como es el estilo del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, no hemos tenido ningún tipo de observación ni de contacto. Yo creo que hay en la Cámara de Diputados bastante pesimismo, tanto en la oposición más dura de Juntos por el Cambio, como en el propio oficialismo. No creen que la Argentina se pueda recuperar en un plazo más corto que largo, y no creen que pueda ser intensa la recuperación. Creo que hay pesimismo y cierto conservadurismo en el Frente de Todos. Por eso usted no los ve impulsando propuestas para la recuperación de la producción, sino más bien los va a ver impulsando propuestas para mejorar o ampliar el gasto corriente, los subsidios, la política social o, en todo caso, quedar más impuestos. Pero no los veo con la convicción de que haya que impulsar la producción y el empleo. Al contrario, los veo bastante pesimistas en ese sentido. Alejandro, nosotros sí, dígame. Lo vemos distinto, perdón. No, le quería consultar si ustedes apoyarían, si desde la coalición del Frente de Todos, con Máximo Kirchner o con Carlos Heller, llevan adelante este proyecto de impuesto único a las grandes fortunas, que en definitiva recaerían en 12.000, 13.000 personas, que son los que llevan adelante, grandes emprendimientos y tienen mucha riqueza, en un país que somos 44, 45 millones de personas. Si ustedes, de presentar la coalición del Frente de Todos ese proyecto, en lo personal como en la idea de bloque, si apoyarían o estarían en contra. En términos del bloque lo vamos a analizar cuando se presente el proyecto. Yo personalmente ya tengo una posición bien tomada, pero permitime compartir con vos esta reflexión y que surge a partir de tu potencial, que es muy adecuado. Es decir, si presentaran, es adecuado porque hace 3 meses y medio que ustedes del periodismo y nosotros de la política estamos obligados a responder sobre un supuesto proyecto que dicen que van a presentar y no presenta. Entonces, nuestra conversación se convierte en algo así como un capítulo borgiano, donde estás obligado a preguntarme, estoy obligado a responderte sobre un proyecto que no existe ni vimos. Pero no le voy a esquivar al busto. Lo que quiero es subrayar que por responsabilidad democrática, si uno está 10, 15, 20 días hablando de un proyecto, al mes por lo menos tiene que presentarlo para que podamos discutirlo. Ahora, si están 3 meses y medio con el proyecto escondido abajo de la mesa, es difícil opinar, o en todo caso, a mí no me gusta subirme a la caravana de los irresponsables que opinan de cualquier cosa que no existe. Pero tomo algunas de las nuevas menciones que ha hecho Heller, porque en los últimos 3 meses y medio han hablado de cosas muy distintas, y en las últimas versiones, que son distintas a las originales,
mencionan esto que vos mencionás, es decir, una base imponible de entre 11.000 y 12.000 personas, con una recaudación aproximada de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por otro lado, siempre insisten en que no es un impuesto porque es por única vez. Eso es incorrecto, por decir una definición respetuosa. Cada vez que uno grava con un tributo está imponiendo algo, no es voluntario, por lo tanto es un impuesto. Pero tal vez no quieren caer, Alejandro, en los errores de anticipación que sucedieron con Vicentín al momento de comunicar. No, exactamente al revés. Porque con el caso de Vicentín, el presidente salió a presentar una idea de expropiación, ha dicho en las últimas horas que ha cometido un error, entonces tal vez esta dilación en el presentaría y en esta cuestión borgiana tiene que ver con que tal vez esa tardanza porque no quieren terminar equivocados como con Vicentín. No, nada que ver, porque el primer anuncio, y entonces ya que me convocás a la conversación sobre eso, vamos a profundizarlo. El primer anuncio acerca de que iban a enviar un proyecto de ley al Congreso para poner un impuesto de esta naturaleza, se lo hizo un periodista al presidente. Subrayo, repito, y quiero ser bien preciso, se lo hizo un periodista al presidente, es decir, el periodista le anunció al presidente el día 4 de abril que el día 6 de abril su bancada enviaría un proyecto. El anuncio de Vicentín fue el 8 de junio, es decir, que fue más de 2 meses después del anuncio que el periodista le hizo al presidente de la Nación. Así que eliminemos de raíz esa hipótesis. Sí, porque también iba por proyecto de ley, en definitiva, lo de Vicentín, en ese anuncio primigenio de Alberto Fernández. Pero tampoco llegó. Hubo un borrador dando vueltas, que menos mal que no llegó, porque en su artículo 3 decía que el Estado se iba a endeudar, tomar endeudamiento externo para pagar Vicentín. Imagínense lo que significa eso en medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa. No sé si se habrá enterado el Ministerio de Economía lo que decía ese borrador, la verdad. Menos mal que ni siquiera llegó al Congreso, porque además se iba a rechazar en la Cámara de Diputados, a pesar de lo que decía Massa, que le prometía al presidente que tenía 130 votos, eso se iba a rechazar. Pero bueno. Alejandro, sí, coménteme. No, vamos a lo del impuesto, porque vos me preguntabas qué pasaría. Cuando llegue el impuesto, seguramente, el proyecto, seguramente lo analizaremos en el bloque, pero yo tengo una posición tomada. Y es la siguiente. Si van a recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, una parte de eso, no menos del 35-40%, debe dedicarse a las pymes, a la producción y al empleo, a sostener la producción y el empleo. Por lo tanto, si de esos fondos se logra financiar valga la redundancia, un fondo que subsidie tasa cero para las pymes y que a su vez la creación de un nuevo impuesto vaya acompañada por la reducción en otro impuesto, nada más y nada menos que en este caso reducir el impuesto a las pymes, impuesto a las ganancias, yo lo voto, pero con toda convicción. Ahora, si el destino de los fondos va a lo que hoy ya está financiado, porque ¿qué hizo el gobierno cuando le dio superpoderes al jefe de gabinete? Hace casi 2 meses. Le dio la posibilidad de reasignar partidas de cualquier destino hacia las finalidades de salud, desarrollo social, etcétera. Por lo tanto, para eso no necesitan más fondos. Eso ya está fondeado. Lo que tienen que hacer es privilegiar, entre otras finalidades a las que no me opongo, una parte importante a las pymes. Si es que va a ese destino, por supuesto que yo lo apoyaría. Alejandro, la última muy cortita. ¿Ayer te pareció de los 3 el discurso de Axel Kicillof el más coherente y el más realista? No escuché ninguno de los discursos y menos aún los calificaría si los haya escuchado. No tengo interés en calificar. Y además entre 3, habiendo 3.000 dirigentes políticos en la Argentina, no. Que creo que ellos tienen bastantes voceros para calificar sus propios discursos. Me interesa ir más al fondo de la cuestión y creo que es prudente, es razonable y es constructivo para la Argentina ver a 3 funcionarios de altísimo rango trabajando juntos para la salida de la pandemia con mucha responsabilidad. Eso me parece muy positivo. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos minutos y buen fin de semana. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega.
Veo que hoy vine con el tapabocas acorde a la canción de la cortina. Charlie ya se clavó 2 tortas negras, Charlie. Y está en la cúspide de su proceso alimentario. En este mediodía de la ciudad de Buenos Aires estamos haciendo Pasado Valores en AM 1420 con vos. Hay mensajes porque le estábamos diciendo a la audiencia sobre las Torres del Silencio que podés visitar en Irán, pero no podés visitar en la India. ¿A dónde van los pajarillos? Un cuervo, ¿eh? Que roba cuerpos. ¿Cuándo volveré a San Lorenzo de mi vida? Bueno, va un cuervo ahí, bueno, y te afana, te va comiendo un brazo, un dedo, una muñeca. Y lo que no, y cuando se llena lo tiran a algún patio de alguna casa. Sí, o en una pileta, están jugando niños y de repente, pum, cae un dedo del pie. Yo salgo corriendo, ¿no? Es el nuevo regalo que te dio papá. No te pongas mal. Bueno, ¿qué dice la audiencia en cuanto a esto? Que le estábamos preguntando si te cae del cielo alguna parte del cuerpo, ¿cuál elegirías? O si te cae algún objeto del cielo, ¿cuál sería? Sí, tenemos acá a Fede que dice los rulos de Marilina Bertoldi, la nariz de Matt Smith, el mentón de Michael Jackson, las piernas de Liam Neeson. ¿Vos qué pensás del mentón de Michael Jackson? Y yo, ¿Vos elegiste la nariz? Yo elegí la nariz. ¿Tuviste punto a punto ahí o no, cabeza siempre a cabeza? La nariz, siempre ¿Sí? la nariz. Me Bien. encantó esa nariz que obviamente Está toda totalmente hecha. ya la sé, ya lo sé, no, pero, digo. pero bueno, viste. No le elegiría, por ejemplo, los pómulos, esa parte no, porque viste como muy... Sí, sí. Si vos ves la nariz de los comienzos de los Jackson 5 Sí. y ves la nariz de es sus totalmente finales, distinta. sí, hay como una delgada línea roja, que en ese caso sería la delgada línea blanca de lo que trabajaba ahí adentro. Claro. ¿Hay algún otro mensaje? Tenemos acá a Flor, la produ. Flor, ¿qué dice Flor? Dice, está en su casa, Florchi. Sí, está haciendo teletrabajo. Bien, Florchi. El reloj de Bernardo. Cuento que fue un programa de televisión y trata sobre un niño que puede tener el tiempo con un reloj de bolsillo mágico. Bien, bueno. Ella quiere detener el tiempo. No he visto ese programa, pero Yo tampoco. si tiene el reloj, bueno, bienvenido. ¿Y qué? ¿Detiene el tiempo eso? Sí, claro que sí. Bien, ¿alguna vez vos habrás querido detener el tiempo ante algún amor, alguna circunstancia de la vida? No, justamente en el amor no. En otras cosas sí. Estamos hoy. En otros aspectos sí, pero en el amor. Decime uno más. Tenemos acá a Euge que dice mucha plata que caiga del cielo. Bueno, Euge fue al costado capitalista. Sí. Pero bueno, tenemos oyentes neoliberales, le damos la bienvenida en este programa. Te va a gustar. Pero ahora hay que ver si quiere pesos, dólares, euros o se viene el yen como loco. Después de la post-pandemia. Ella con que le caiga algún tipo de billete. Ya está. Claro, te agarra. No, pero el Bitcoin no se puede. Tendría que ser una moneda de circulación nacional. Bueno, hay que ver, que elige. Capaz que yo elegiría euros. Sí, no sé, puede ser que garpe también los soles peruanos. Ah, también puede ser, el nuevo boom. Estamos en comunicación con Andrés Catalini. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Buenísimo. Andrés, vos... No quería romper este clima. No, vos siempre... Bueno, nunca rompés vos, Andrés. En cuanto al tema libre, Andrés, antes de meternos con política de Polonia, que es lo que nos vas a tratar de explicar, que aparte la estuvimos pegando, porque viste que en las últimas horas la oposición presentó ahí una especie de revisión sobre el proceso eleccionario de segunda vuelta que llevó como presidente a Andrzej Duda. Así que imagínate que los polacos están como dudando ante la elección de Duda. Bueno, un chiste malo que bueno, lo quería meter en algún momento. Tal cual, están con duda. Pero si te cae algo del cielo, algún objeto corporal, ¿con qué irías? Tengo dos cosas. No me vayas con un objeto que no sea parte del cuerpo. Andrés, ponele, vos sos parte del programa. Ponele un poco de ayuda a eso. Voy con la primera, parte del cuerpo. Yo quiero que me caiga la mano del actor que interpretaba a Dedos en Los Locos Adams. Ah, bien, pero mostraba toda la mano entera, sí, tenés razón. Sí, salía la mano entera. Mano completa y parte de la muñeca también. Sí, bien de uña estaba también, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, imagínate, actúa una mano y te sale una negra, no da. O sea, por lo menos estaba bien. No. Tal cual. A mí no me gustaban mucho los Locos Adams, ¿No te gustaban? No, me aburrían un toque, me gustaban más los tres chiflados. Ojo que el papel de Dedos era clave. Y el que no me gustaba era el hombre del rifle, ese también. Cuando volvía del colegio siempre lo sacaba. Y lo ponían siempre cuando volvía del colegio. Y después los tres chiflados. Mirá si seré viejo. Un clásico, El Chavo del Ocho. Eso tampoco mucho no consumía.
Había un dibujito animado que se llamaba La Pequeña Lulú. Epa. Que me gustaba mucho, La Pequeña Lulú. Creo Me que encanta, era... la amo. Y Mazinger, ¿no? Con Afrodita, que se quedaba sin un seno, en un acto totalmente violento. Sí, sus tetas eran un cohete. Siempre flasheaba con eso cuando era más chico. Hoy todo tiene que ver con partes del cuerpo. Bien, estamos a punto de rapar, así que vamos a hablar sobre... Pero no tenía una segunda, Andrés, para decirlo. Bueno, vamos con la segunda, la entonces, segunda, Andrés. Chicos, tengo que cambiar el teléfono. Me gustaría que me caiga el teléfono de alguno de estos influencers que tienen tremendos celulares. Sí. Sí, bueno, si cae algo del cielo, que caiga algún teléfono. Ah, pero ¿para hacer qué? No, digo, yo tengo que cambiar el teléfono, entonces me gustaría que me caiga el teléfono espectacular que tienen los influencers, los instagramers, viste que manejan unos niveles de teléfonos tremendos. Sí, ahora entiendo, ahora desde ese lugar. Claro, como yo no le doy mucho a esa situación, pero bueno, usted es un hombre joven y seguramente siempre piensa en estas cuestiones. Medio tecnológico, sí. Bueno, hay un tema con la política de Polonia. Ha llevado una segunda ronda de elecciones, ha tenido como presidente hasta el momento a Andrzej Duda, pero Duda los propios polacos, ¿por qué? Y más que nada la oposición, porque han llevado adelante un pedido de queja ante el Tribunal Supremo que tiene hasta el 3 de agosto para dirimir si la elección fue válida o no, porque dicen que utilizó los medios de canales estatales en favor del partido Derecho y Justicia, que es ultraconservador y es el partido que lidera Andrzej Duda, y además digamos que ha tenido una especie de reclamo ya europeo, porque la oficina en las últimas horas ha pronunciado un comunicado, la Oficina para las Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos, que es la OCSE, y lo que dice la OCSE es que evidentemente también durante la campaña electoral Andrzej Duda es un hombre homofóbico y antisemita. No sé cómo nos podemos tratar de enterarnos y adentrarnos más en este tema de elecciones en Polonia. Sí, tal cual. A esta hora se habla también de que esta medida que tiene que tomar el Tribunal Supremo también está condicionada en Polonia porque dentro del Tribunal Supremo es una cámara especial creada por el propio partido gobernante, el partido de Andrzej Duda, como vos decías, el partido Ley y Justicia, así se lo conoce allí en Polonia. Es una cámara especial, como te decía, la que creó el partido de él, la que va a ser la que invalide o no la votación de este último domingo. Sí. Una votación que fue muy reñida porque, bueno, terminó ahí 51,2 contra 48,7. Sí. Cuestión de poca cantidad de votos, si vamos a la cantidad de números. Macri Scioli se repite en Polonia. Nos remontamos también a esa Argentina dividida de Macri Scioli, porque estamos hablando de una Polonia bastante dividida. Por un lado, el oeste, con políticas, digamos, más tolerantes, un poco más liberales, de la mano de Trzaskowski, y por otro lado el este de Polonia, de la mano de Duda, mucho más religiosa, mucho más tradicionalista, políticas, que apoyaron, como vos decías recién, Marcelo, esta campaña que llevó adelante el propio Duda, que acusó al movimiento LGBT de promover una ideología dañina contra la familia, y lo dijo él, más dañina incluso que el propio comunismo. Bueno, eso tiene una lectura con lo que también en el referéndum que llevó adelante Putin hace un par de semanas atrás, en donde ganó holgadamente. Recordemos que Polonia estuvo ocupada por la Unión Soviética. Había una izquierda que defendió en aquel momento con el disparador en marzo de 1940, lo que se llama la masacre de Katyn. Hay un documental que ha salido hace muy poco tiempo en YouTube, que recomiendo a la audiencia que lo vea, que te lo pasé a vos, y que se llama Stalin y la masacre de Katyn. Katyn con K de Néstor Kirchner y con Y, Katyn. Stalin y la masacre de Katyn es un documental francés que a mí me pareció excelente, porque habla de los años de Laurent Iberia, de cómo manejaban la Checa o lo que después fue la NVD, que era la policía secreta de Rusia. Bueno, a lo que iba es que este muchacho, Trzaskowski,
que es el que presenta la demanda ante el Tribunal Supremo polaco, es del partido opositor que se llama Plataforma Cívica o Plataforma Civil, le llaman algunos, y que sería el que congrega a la oposición en contra del partido oficialista, que ya tuvo una primera administración, va por la segunda administración. El líder es Andrzej Duda y es el ultraconservador que lidera el partido Derecho y Justicia. Así es, Marcelo. Hace unos años, recordemos que el propio partido opositor, este partido tal vez un tanto más liberal, como decía al comienzo, ganó y hasta ahora, digamos, tiene una fuerte presencia, no solamente dentro del Senado. Recordemos que el Senado en Polonia tiene mayoría, digamos, si uno suma a la oposición, tiene mayoría de la oposición, no del partido Ley y Justicia, que es el partido del propio Duda. Exactamente. Y también tiene una fuerte pisada dentro del propio Parlamento. Estamos hablando de que este partido del cual vos hablabas recién tiene el segundo porcentaje mayor adentro del Senado. Sí. Esto también ha hecho que haya podido escalar dentro de lo que es el poder polaco y haya podido sacar semejante diferencia en esta última votación. Sí, este muchacho Trzaskowski, además, es alcalde actual de Varsovia y tiene una mirada europeísta, que representaría, volviendo a lo que decimos hace un tiempo, este costado de centro-izquierda, que no le ha gustado esas décadas para nada de ocupación de su país, cómo ha vivido dentro de la cortina de hierro durante los años de la Unión Soviética. Bueno, es un país muy partido, es un país muy interesante para tratar de llevar adelante análisis políticos. Y para finalizar, decime 2 o 3 datos, porque supuestamente esto se define, el tribunal tiene hasta el 3 de agosto para ver si es válida o no la elección, porque si no el 6 de agosto asumiría Duda, Andrzej Duda. Exactamente. Bueno, hablamos de que a pesar de la división que hay en Polonia, las elecciones fueron realmente positivas desde la participación. Casi un 70% de los polacos fueron a las urnas. Ese es el número, ese resultado, ese 70%, es el segundo porcentaje más alto en los últimos años, digamos, democráticos de Polonia. En los últimos 30 años, este porcentaje de aceptación por ir a votar fue uno de los más altos. Y algo no menor es que las políticas de Duda conformaron en estos últimos 5 años, recordemos que Duda ya hace 5 años que está en el poder, si asume, tiene 5 años más para continuar con sus políticas, construyó una Polonia que en algunos casos ha sido tomada como referencia, pero por otro lado, hay varios que coinciden en que las políticas de Duda justamente ha cargado de dudas a la democracia polaca. Sí. Muchos hablan de que este político ha realizado un plan en estos últimos 5 años para desestabilizar la democracia polaca y, por otro lado, ha hecho crecer la economía de Polonia, porque Polonia ha crecido. Estamos hablando de un país que tiene bajos niveles de desempleo, que tiene muchas ayudas sociales, algo que prometió en su campaña Duda en estas últimas votaciones. Y un dato no menor es que Polonia en este momento está necesitando mano de obra, está necesitando trabajadores. Bueno, todos sabemos cómo son las políticas del propio Duda, estas políticas antiinmigratorias que el partido Ley y Justicia ha venido desarrollando en este último tiempo y que, de a poco ha tenido que ir modificando porque, una economía tan estable y de mucho consumo interno necesita de mano de obra en Polonia. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esto. Entonces, son, me parece que datos claves que tienen que ver con cómo se llevó adelante este proceso eleccionario en segunda vuelta. Y estaremos hablando la próxima semana sobre temas que tienen que ver con estas elecciones, que la pegamos con el tema de Francia, cuando hubo ese cambio de gabinete hace un par de semanas atrás, y ayer cuando yo estaba revisando las noticias, digo, mira, habíamos elegido hablar de Polonia, y justamente lo que termina pasando es que hay este replanteo por parte del partido Plataforma Civil que pone en duda las elecciones que llevarían a 5 años más al frente de la administración del país europeo a Andrzej Duda. Así que muchísimas gracias, Andrés. Esperemos que sigamos teniendo suerte.
Dale, vamos a ver, un abrazo, gracias. Abrazo. Quien está hablando con nosotros era Andrés Catalini. Vamos a volver a conversar con nuestra compañera de trabajo, que es una de las personas que ha llevado adelante este milagro de la torta negra en este mediodía aquí en AM 1420 con vos en Paso a Valores, y es Luciana Pérez Patiño. Primero vamos a hablar, Lu, ¿cómo estás? Lu, ¿estás por ahí? Luciana Pérez Patiño me parece que se ha quedado pensando en la política polaca de Andrés Catalini. Ah, ¿cómo te va? Pensé que te habías quedado pensando en duda. Estaba en duda. ¿Qué opinás acerca de la Torre del Silencio? Una muñeca que te cae en pleno Bombay, algo que yo traje con el tema libre, el zoroastrismo, esta primera religión monoteísta, algún tipo de, no seamos tal vez, te puede llegar a caer un ojo, que es un tanto plástico, ¿no? ¿Por qué tiene que caer un hueso? También el cuervo totalmente. Se puede llevar un ojito. Entonces, se lleva un ojo y de repente se come una parte y te tira el iris. ¿Entendés? Ahí a los cielos de la India. ¿Vos tenés ya definido qué parte del cuerpo te gustaría recibir desde los cielos diáfanos de la India? Es más que nada justamente de la India, y no tiene que ver tanto con el cuerpo físico, sino con el cuerpo emocional. Es que es una cosa medio rebuscada la que pensé, por supuesto, que es la conciencia, como la conciencia para la meditación, me refiero, ¿no? Sí, pero eso nos cae. Esa conciencia, quiero que me caiga del cielo mágicamente, esa elevación. ¿Pero qué te meten? ¿Conciencia en un pedazo de valija? O sea, te dicen, ahí va la conciencia, Lu. O sea... Es que es algo que no es físico, cae como de forma medio mágica y te invade el cuerpo y ya está, sos mágica. Y vos lo lees. Eso seguro. Y te imbuís de, obviamente, esa cuestión filosófica, por demás. Exacto, con eso, pero estás tomando mucho mate con coco, ¿no? Seguís con eso, tranquila. ¿O estás haciendo algunas otras cosas? ¿Estás haciendo algunas otras cosas o seguís con el mate con coco? Porque digo, no sé. A ver. No, con el mate con coco vamos bien, porque el café me altera un poco, viste que yo me pongo violenta con facilidad. Porque digo, viste, capaz te estaba pidiendo que cayese un pie y te caen los pensamientos. Digo, bueno, capaz que cambió el mate con coco con otra cosa, ¿no? Le mete otro aditamento. Hay un plan que tiene que ver sobre las medidas que ha llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández en el último tiempo. Porque en medio de esta pandemia muchas veces se dice, el gobierno lo único que hace es tratar de hablar sobre cuándo salimos, cuándo no salimos, liberalizamos, no liberalizamos. Y con Luciana se nos ocurrió hablar sobre las últimas medidas que ha llevado adelante la administración de Alberto Fernández, y tiene que ver con cosas que vas a explicarnos vos mejor, que es el plan de obras que hablamos con el ministro Catopodis al comienzo del programa, el plan de obras para los 19 municipios de las 6 provincias del sur de la República Argentina, el mecanismo de inversión en ciencia y tecnología para la lucha contra el coronavirus, y después lo último que queda es que van a trabajar también con también algo que hablamos con Catopodis, que es la infraestructura universitaria, que son 63 obras para 47 universidades nacionales. ¿Cómo se va a llevar adelante cada uno de estos 3 anuncios que llevó adelante desde Casa Rosada, en realidad Olivos, el presidente Alberto Fernández? Bueno, este último que nombrabas, que es el plan de infraestructura para universidades, la idea es que se pueda ampliar la cobertura y mejorar básicamente el sistema universitario, además de incrementar el acceso a la educación y optimizar la calidad, pero también una de las cosas que se habló fue justamente para poder abarcar mucho mejor a los estudiantes en la situación post-pandemia. Sí. La inversión de este proyecto es de 9.600 millones, y hay un dato importantísimo, es que repercute en el Hospital de Clínicas y en los institutos de investigación de la Facultad de Medicina. Por ende, esto da igual a la creación de una futura vacuna. Es como que va todo desarrollado. A veces la gente piensa que lo que son inversiones dentro de universidades tiene que ver con el estudio nada más. Y recordemos que de ese fuego nacen los diferentes profesionales, que también lo que se hace es estudiar las cosas que nos van a salvar la vida en el futuro, ¿no? Sí. También podríamos decir de aquellos polvos son estos lodos. Exacto, total, qué ricotero. Quería meterlo. No, es una frase española igual, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo dicen Mira, los redonditos lo de dicen ricota? los redondos, pensé que lo decías por eso. No, decirle a Patricio Rey que ya es antiguo eso, ¿eh? Sí, me imagino. De aquellos polvos son estos lodos. Pero bueno, sí, tiene que ver con eso. Bueno, no sé, se me ocurrió.
Eso no, está muy bien, estuvo muy bien la intervención. Es una inversión grande, es una inversión de 9.600 millones de pesos, como te dije antes, Sí. y parte del financiamiento viene por parte del Banco de Desarrollo de América Latina. Sí, el CAF. Entonces, el CAF, exacto, el ex-CAF. Y lo más importante es que va a generar 13.500 puestos de trabajo, ¿no? Eso me parece que es una clave también de todos estos programas, que lo que hacen es llevarle más trabajo a la sociedad. Sí, hay un dato importante, que es que el 82%... Escuche bien, señora, usted que está preparando la salsa, me voy a parar en este momento, en esta emisora, para que escuche este dato. El 82% de los estudiantes de la República Argentina estudian en universidades públicas. El 82% de los estudiantes de la República Argentina. Me siento, usted vuelve a hacer la salsa Escarparo, Noemí. Vamos al segundo plan. El segundo plan tiene que ver con las obras de los 19 municipios para las 6 provincias del sur de la República Argentina. Exactamente. Esta inversión también es parte de el plan Argentina Hace. El objetivo es básicamente brindar infraestructura a los grandes conglomerados urbanos y las grandes ciudades también de todo el país. El total de este plan es, la inversión es de 20.000 millones de pesos. Chubut es la provincia que más presupuesto recibe, que es de 460 millones. Recordemos que Chubut, quien tenga la posibilidad de conocer, es inmenso, tiene una longitud gigante, así que es una de las provincias que más presupuesto recibe. Por ahora, o sea, en esta etapa de 123 municipios, ahora se comenzará por estos 19, que por eso fue el anuncio de Alberto Fernández. También estuvo dirigido por Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas que habló hace un ratito, e intendentes de diferentes ciudades como de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Cipolletti, todos como los municipios más grandes también del sur. Sí, estuvo también porque atañe a la intendencia de General Roca, donde está la ex diputada al frente de la intendencia, María Emilia Soria, y también, bueno, Walter Woto de Ushuaia. Sí, estuve que me viendo parece un poco un dato ese anuncio. importante, algo que dijo Walter Woto, es que hacía 4 años que no se firmaban convenios con como una perspectiva más federal. Dice, es la primera vez que uso esta lapicera para firmar un convenio federal. Me parece que algo que hablamos siempre también acá en el programa es esta necesidad de las otras provincias que no son Buenos Aires, dejar esa centralidad en Buenos Aires. Y se notaba mucho la felicidad y a veces también como la desesperación de que, bueno, que al fin llegan este tipo de obras. Sí, porque realmente es como cuando hablamos de economías regionales, ¿no? Esta necesidad de compartir, la necesidad de hablar. Bueno, todo eso lo lleva adelante el primer entrevistado del programa de hoy, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Cerramos con los anuncios que atañen al Ministerio de Ciencia y Tecnología que lleva adelante Salvarezza y que estuvo también con Peirano, con el economista que trabaja también en el ministerio, y tienen que ver con la innovación y la tecnología volcada hacia el COVID-19, el coronavirus. La idea es esto también, que el objetivo sea la compra de equipamiento mediano y reforzar económicamente la compra de los grandes equipos, que esto es igual a exportación de resultados para COVID, o sea, los test. Esto también lo que vuelve también es dinero, ¿no? Justamente más inversión en Argentina, porque uno puede vender estos test si los podemos investigar acá. Una de las cosas también muy importantes que nombró el ministro de Ciencia y Tecnología es el aumento del 25% en los subsidios que habían decaído y también las becas que habían decaído muchísimo en los últimos años. Y la duplicación también de los ingresos a los organismos como el CONICET. Luciana, a vos te gustaría ir a la India, ¿no? Sí, desde ya, sí. Y ahora que yo te tiré este datito del zoroastrismo, vos irías a una Torre del Silencio, obviamente, ya lo tenés dentro del itinerario. Sí. O sea, que irías a Bombay. O sea, si tenés que elegir, voy a la India, pero tengo Bombay o me voy al norte y te hago un Ganges... Y termino en esa parte del país, más pegado al Punjab y esas cuestiones montañosas. ¿Qué haces? ¿Vas a Bombay, que es la Super City, o irías a Varanasi, por ejemplo, que es a orillas del Ganges? En los lugares donde hay montaña, como yo sufro de mucho apunamiento, siempre empiezo por la ciudad, en lo bajito, a la altura del nivel del mar, porque tengo que ir subiendo de a poco, porque si no me apuno con facilidad. Bombay.
Quisiera, sí, Vas a empezamos por Bombay definitivamente. Sí, y el Gange lo dejamos para, no sé, vemos películas. Vamos subiendo de a poco. Luciana, te mando un beso, buen fin de semana y bueno, estaremos pensando para el próximo sábado con qué vamos. Perfecto, te mando un abrazo, Marce. Disfruta de las tortitas negras. Sí, gracias por eso. Le están entrando, Charlie obviamente, pero este programa primero, ya le metió la primer torta. Pero yo disfrutaré de ese regalo que agradecí. Estuve muy bien, abrí el programa hablando de eso. Sí, nada, emocionante. Me llegó al corazón. No te estaría creyendo mucho. Lu, te mando un beso y bueno, estamos hablando en la semana. Saliste perfecta hoy, ¿eh? Ay, bueno, muchas gracias. Tengo un mejor wifi. Con voz de locutora y todo. Te mando un beso, Lu. Bye. Chao, nos vemos. Buen fin de semana. Vamos a escuchar un poco de música aquí en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13. The Charlatans. Baile, señora. No contagie, pero baile. The Only One I Know. Estos son los Charlatans, un grupo que me encanta, que ya sabemos que pasamos con asiduidad para ustedes. En Pasó a Valores. The Only One I Know. Volala. En la radio. Pasó a Valores. AM 1420. Dejen de bailar, señores, ya está. Vamos a hablar de economía con un amigo de la casa que ayer lo llamé de manera desesperada y le dije, Ernesto, tratemos de hablar sobre algo que tal vez, creo yo, puede ser que me equivoque, que no está muy claro a nivel economía global, que es el peso que tienen los fondos de inversión cuando en los procesos de renegociaciones de los estados ante acreedores privados, en donde estos jugadores, como por ejemplo en el caso de la República Argentina, está Fidelity, Templeton, BlackRock con su estrella Larry Flink, bueno, todos estos fondos de inversión, cómo juegan a nivel global, y se me ocurrió llamar, y vamos a entrevistar unos minutos, a Ernesto Matos, que es doctor en economía e investigador, integrante del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, Marcelo. Estoy doctorando todavía, entregando. Ya te pusimos doctor, estás ahí. Es para darte un empujón. No que después me va a caer la fil. Bueno, ayer te llamé para meterte en un problema, Ernesto. Que me parece que es algo que tal vez no se explica tanto, que es ¿por qué tiene tanto peso? Creo que BlackRock, escuché que maneja, corregime, ¿no? 3 trillones de dólares de plata en cuanto a manejos. Es imposible tratar de dimensionar estos fondos de inversión cuando se plantan en una negociación a nivel global, cómo juegan. No sé cómo nos podés explicar este crecimiento y por qué se le plantan a los estados desde un lugar muy férreo, ¿no? En las negociaciones. Mira, hay unos textos de Jandal, creo que era, o Chesnay, un autores franceses, y hay otros autores también que en la historia del pensamiento económico han puesto el ojo sobre este proceso histórico que arranca por allá en los 70, digamos, ¿no? Más en los 60 con el estado de bienestar. Con el estado de bienestar, acordate que entra en el tema de las jubilaciones, y el Estado empieza a tener un efectivo en el momento que va a pagar a futuro, pero en el mientras tanto los estados de bienestar lo que hacían era invertir, como fue en su momento, ¿se acuerdan cuando el ANSES sacó para el Procrear y el ANSES invertía en infraestructura? Bueno, lo mismo que hace cualquier país capitalista. Lo que pasa que con el proceso de los 70 y la privatización, y ahí aparecen los fondos de inversión, con la privatización de estos fondos que venían de la seguridad social, se empezó a utilizar en el esquema financiero, que es como lo conocemos hoy, un sistema financiero que no tiene muchas regulaciones y donde el peso está puesto obviamente en los grupos financieros que generan una mayor desigualdad sobre el sistema. Porque vos fijate que recién la presidenta Fernández de Kirchner en su gobierno, creo que era 2012, 2013, pudo poner sobre la mesa ante la ONU la idea de deudas reestructuradas, digamos, soberanas, ¿no? Un tema que tenía que tener una regulación.
Entonces hay como una cuestión en el sistema financiero donde hasta China tiene problemas. China tiene, se llaman bancos en la sombra, digamos, ¿no? Que son parte de ese sistema financiero que escapa a las regulaciones de los estados. Imagínate si China tiene problemas. Claro, sí. Bueno, los chilenos también están teniendo un problema bárbaro porque ahora parece que en la semana le abrió la puerta al Congreso chileno a que los chilenos puedan retirar el 10% de las AFP, los fondos de jubilatorios que te hacían ahorrar, lo que eran las AFJP acá. Bueno, le permitieron a los habitantes de Chile que puedan retirar el 10% de los ahorros que iban poniendo en este tiempo en las AFP. Pero bueno, también me imagino que ahí los fondos de inversión trabajaron fuertemente, porque en definitiva lo que termina explicando esto es que el proceso de armado del sistema previsional de la República Argentina es muy singular en comparación a las economías de otros países del mundo. No, tal cual. Por eso, digo, cuando uno piensa, y varias veces lo dijo el ministro, creo que esto es un proceso lento, es un proceso que se hace en un mundo muy donde prima la desregulación y donde muchas veces muchos de estos poderes económicos tienen un poder de influencia. Entonces, ante eso, obviamente, el gobierno está tratando de defender los intereses nacionales para lograr llegar al mejor acuerdo que en algún punto no afecte la realidad social, que ya como la venimos heredando. Mira, yo veía los datos de la FAO, bueno, falta mucho para que salga el informe de inseguridad alimentaria, pero el informe de inseguridad alimentaria, vos tenés ahí la inseguridad alimentaria grave y la moderada. La grave es una persona que no come o tiene varios días sin comer. Vos tenías entre 2014 y 2016 más o menos 2,5 millones en esa situación. Después del proceso del gobierno de Macri, tenés 2,5 millones más en esa situación. Ahora, vos me decís, bueno, pero esas son los que están realmente en la lona, que del 10 de diciembre al 11 de diciembre, no es que cambiaron automáticamente su situación. Claro. Si vos sumás a los que son de inseguridad alimentaria moderada, ahí tenías entre 2014 y 2016 unos 8.200.000 y Macri te dejó 14.100.000. Bueno, Entonces, a veces esa es la explicación de ciertos sectores que yo al comienzo del programa estaba conversando con Gabriel Catopodis, que decía, bueno, hay una idea o una intentona de, más que nada en los sectores más altos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de instalar el eslogan: no da más, no aguanto más, esto no da para más, estoy como muy nervioso en mi casa solo, pero tengo para comer cuando abro la heladera. Pero son los sectores más importantes a nivel económico, porque no estoy escuchando a sectores vulnerables de la población argentina diciendo esto no da para más. En realidad, la persona que es pobre trabaja de manera mucho más mancomunada y colectiva que la idea individual que te lleva a esta noción de libertad, de me quitan la libertad cuando el Estado te está cuidando. Y es totalmente una pandemia, se resuelve desde un costado colectivo y no individualista. Me parece que ese es el discurso contradictorio que termina teniendo la oposición a nivel global, que los deja como medio descolocados en medio de esta pandemia. Lo que quería tratar de resolver, para cerrar un poco el tema de fondos, es habrá que ver que el martes dicen que Alberto Fernández va a hablar en el Council of America sobre el tema de deuda, que no se mueve de la última propuesta, pero para también hablar de Alberto Fernández, de cosas que está trabajando en la política que atañe al territorio nacional, te voy a hacer escuchar al presidente sobre un tema que estás trabajando últimamente que tiene que ver con economías regionales. Él ayer habló en conferencia de prensa después de los anuncios, le respondía a un periodista a estas cuestiones y expresó las siguientes palabras sobre economías regionales. Escúchalo, Ernesto, y después te hago una preguntita sobre eso. Dale. Ver de qué modo podemos potenciar el más rápido desarrollo de esas regiones, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo fueron muy olvidadas las economías regionales. La lógica del plan es esa: una serie de medidas impulsadas del Gobierno Nacional y una serie de medidas acordadas con los gobernadores de cada región para potenciar las economías regionales y las peculiaridades de cada región. El AMBA no necesita lo mismo que la región centro, donde la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver. Son cosas diferentes. Entonces, ver de qué modo unimos esfuerzos para seguir trabajando juntos.
estás trabajando temas que tienen que ver con economías regionales. ¿Qué contrapesos, en qué lugares crees que hay que darle más pujanza a las economías regionales? ¿Cómo se puede volver a reinstalar desde la administración de Alberto Fernández llevar adelante esta tarea? No, está claro que hay que seguir como vienen haciendo los países principales potencias, ¿no? Hoy el único país que está siguiendo una línea de recuperación o reactivación de su economía es China, con todo lo que implica, digamos, ¿no? El control sobre primero la pandemia y segundo tratar de reactivar la economía, y ellos lo están haciendo en base a más gasto en infraestructura. Entonces, acá lo que vos tenés que lograr, y también a veces es medio cómico, ¿no? Pero vos tenés productos regionales que no se consumen en la vida diaria de los argentinos, digamos, ¿no? Que no está en la mesa. Hay que tratar de buscar eso, y me parece que en eso fue una acertada medida poner a Nahuel de la UTT en el mercado central, sí, y empezar a publicar cuáles son las verduras, frutas estacionales, y tener un precio de mayorista y un precio de referencia al consumidor. Entonces, vos de a poco tenés que organizar esa economía regional. Por ejemplo, todos conocemos los vinos de Mendoza, ¿no? Todos decimos, ¡ay, qué rico, si tomás el vino de Mendoza! Pero el vino de Catamarca, te digo que le empata y hasta a veces le puede ganar, ¿eh? Claro. Que me disculpen los mendocinos, digamos, pero digo, y hay postres que por ahí en el NOA vos podés probar, pero de acá no llegan. Claro. Entonces vos tenés esa nuez con dulce de azúcar, digamos, toda cubierta, y acá no la comés. Entonces, que por ahí se exportan a Chile, el vino ese de Catamarca que te digo yo, lo exporta un jugador muy famoso del básquet, que lo exporta directamente a Estados Unidos. Claro. Entonces, me parece que el desafío que va a tener el gobierno es organizando, y esto uno lo ve cuando ve que conversa con cada uno de los gobernadores. Axel Kicillof también lo dijo, digamos, ¿no? Esto está organizado con un frente de 24 jurisdicciones, y me parece que a esa organización política va a empezar a trazarse esta idea de una mayor infraestructura que permita que uno pueda consumir determinados productos y que el costo de ese traslado no sea tan alto, porque vos tenés problemas de traslado, a veces para faeñar una vaca, tal cual, o sea, haces 200 kilómetros, y eso significa gasto de ruta, combustible, contaminación. Entonces ahí vos tenés que empezar a pensar un diagrama como se hacía antes, digamos, no creo que estemos inventando nada, un matadero municipal. Sí, volver a los trenes, pero bueno, estaba de moda el Metrobús en vez de los subtes. Ernesto, te mando un abrazo. Gracias por estos minutos. No, porque un saludo a todos. Buen fin de semana, Ernesto. Igualmente. Quien está hablando con nosotros era el economista Ernesto Matos, que además es investigador e integrante del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Estamos haciendo Paso a Valores en AM 1420 con vos. Vamos a meternos con el África. Ese mundo lejano, el África, la represa de renacimiento que se las trae entre Sudán, entre Etiopía, que son los que hacen la represa en estos momentos, y que supuestamente, y yo creo que realmente, dañan a Egipto. Pero hay toda una cuestión de entramado. Disparamos el corte de audio y después lo trabajamos con Sofi. El 11 de febrero de 2020, este contador, en el barrio de Heliópolis, en el Cairo, cambió un 9 por un 0. Acababa de nacer el egipcio 100 millones. Para 2030, Egipto alcanzará los 128 millones de habitantes, y en 2050 serán 150 millones. Hoy día, Egipto consume alrededor de 640 metros cúbicos de recursos de agua dulce per cápita. Para muchos, Egipto es el don del Nilo. Y es que la potencia africana tiene un consumo hídrico que depende al 96% del gran río. Y todo esto está en peligro. Por esto. Esta gigantesca presa, que miles de kilómetros arriba, Etiopía está construyendo en el afluente principal del Nilo, el Nilo Azul. Con esta presa, Etiopía pretende hacer frente a la creciente demanda energética y favorecer su desarrollo, pues menos de un tercio de la población tiene acceso a la electricidad. Sofi Montesanto. ¿Cómo le va, señor Marcelo? Bien, ¿te cae algo del cielo o qué? ¿Parte del cuerpo? Parte del cuerpo creo que
pediría los labios, por ejemplo, de la actriz Blanca Suárez, porque mi labio de arriba es inexistente. Para pintarlo, encontrarlo si podés. Así que creo que unos buenos labios. Y si no, sabes que a mí me da mucha impresión el cuerpo humano, prefiero que me caiga la patita del perro Lassie, esa la habrás visto. Te estás olvidando de Firulai, el perro peruano. ¿Por qué te Bueno, olvidas de pero está Firulai? vivo, no quiero que me caiga la patita, pobrecito, está acá en vida. No sabemos, capaz le pasó algo esperando a su dueño en el hospital peruano durante esta semana. Encontró la muerte, tal vez, Firulai. No, el perro no seas peruano. malo, prefiero tener la esperanza de que se va a reencontrar con su dueño. Yo de paso digo, el mío, tírenme del cielo el rostro de Victoria Abril. No sé si la tenés, yo soy una persona ya mayor, por ahí no la tenés a la actriz Victoria Abril, pero para mí es hermosa. No la googlees en este momento porque tenemos que hablar de la represa de Renacimiento, tarea para el hogar, y la represa de Renacimiento la lleva adelante Etiopía, un poco en el corte de audio explicábamos los dimes y diretes de esta cuestión. Se reunieron en febrero en Washington, intervino Estados Unidos, Etiopía no se presentó para firmar el acuerdo tripartito y en realidad esto lleva a que hay una escalada que algunos dicen que hasta puede terminar en una guerra por la cantidad de agua que necesita Egipto, que provee el Nilo desde tiempos milenarios, y que si esta represa se lleva adelante en Etiopía, cortaría el proceso de llenado del Nilo que abastece a todo lo que es el sector agropecuario de la economía egipcia. Claro, bueno, la gran represa del Renacimiento, como escuchábamos, está sobre uno de los principales afluentes del Nilo, que es el Nilo Azul. Hay que tener en cuenta que Etiopía, nace en Etiopía el Nilo Azul, pero Egipto es el último país al que le llega el agua del río Nilo antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Entonces, todo lo que se haga río arriba tiene miedo justamente Egipto de que intervenga en el recurso que él obtiene. Y como mencionábamos, depende del 96% del agua. El agua del río Nilo en Egipto es históricamente importante porque fue fundamental para que la civilización se pueda asentar y justamente la mayoría de la población que vive a la ribera del río Nilo. Claro. Porque si uno piensa en la geografía de Egipto, es mayormente desértica. Entonces, tanto por estas razones geográficas como por las bajas precipitaciones que tienen por el clima que hay en Egipto, necesitan de este río para la subsistencia, para el consumo de agua y también para poder llevar a cabo la agricultura. Claro. Entonces es entendible que Egipto diga, si vos me haces esta represa, yo puedo quedarme sin el único recurso que me garantiza la subsistencia de mi población. Y lo que agrava toda esta situación de la escasez de agua es que van en alza en crecimiento demográfico, claro, porque se espera que en el 2060 se doble la población que hay actualmente en Egipto. Entonces, si ya estamos en una situación en la que cada vez más regiones tienen estrés hídrico, esto se va a profundizar cuando sea más la gente que dependa de este recurso. Sí, igual estas disputas vienen desde 1978, cuando por cuestiones de esta represa sí o no, el presidente en ese momento de Etiopía, Mengistu Mariam, y el egipcio Anwar al-Sadat terminaron llevando adelante ciertos acuerdos, pero siempre a rispideces, y bueno, hasta hoy, 2020. Bueno, de lo que se agarra Egipto son justamente de derechos históricos que vienen incluso de 1929, cuando estaban bajo el Imperio Británico, que ahí se firmó un tratado internacional que determinaba que a Egipto le correspondía el 65% del caudal. Y después, con una modificación, también se le dio un gran porcentaje, el 25% a Sudán. Entonces, todos los otros países, porque la cuenca del río Nilo atraviesa a 11 estados en total, no están de acuerdo con esta distribución que lleva Egipto, que se lleva el mayor caudal. Pero lo que dice el gobierno de Egipto es, bueno, pero tengamos en cuenta que nuestro país es dependiente exclusivamente de este recurso. Ustedes tal vez tienen otras fuentes de agua y nosotros no las tenemos. Porque le reclama que Etiopía tiene 123 millones de metros cúbicos, mientras Egipto tiene 60.000 millones de metros cúbicos. Claro. Entonces le dice, me corresponde más a mí por la necesidad que tengo. Por eso la disputa es histórica y ahora está esta situación de esta represa en particular, que sería la mayor de África, y que la postura de Etiopía es, tengo un montón de población porque es el segundo país más poblado de África, 109 millones de habitantes. Tengo mucha población sin electricidad, este proyecto me viene a dar la solución para abastecer
a todo el gasto energético que tengo con mi población y también quiere convertirse obviamente en una potencia energética y exportarle a los vecinos la electricidad sobrante. Sí, en realidad lo que termina sucediendo es que si alguno hace un par de décadas atrás pensaba que nunca dos naciones se iban a pelear por el agua, bueno, ese momento sucedió, señores, porque estamos haciendo totalmente un despelote con el medio ambiente y eso lleva a que Egipto y Etiopía se terminen peleando por la cantidad de agua que puede haber a futuro. Te mando un beso, Sofi. Buen fin de semana. Un beso grande y ya me busca la actriz, ya sé qué rostro querés. Viste que es re linda, unos labios hermosos, Victoria, en sus mejores momentos. Y no sé qué harías con esa cara y la embalsamás. La beso toda. La beso toda, Victoria Abril. Por eso la elegí. Me voy a estar. Si me dicen que está y que cae del cielo, voy a Bombay a buscarla. Y miro el cielo tirando boquita. No, muy raro lo tuyo, Marce, me da desconfianza todo esto. Peor vos que te olvidaste de Firulais, el perro peruano que espera a su dueño en el nosocomio del Perú. Un beso, Sofi. Beso enorme. Chau. Chao. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Me voy a alejar del micrófono porque para avisar a la audiencia que voy a hacer una barbaridad. ¿Qué vas a hacer? ¡Subimos! ¡El Leeds United ha subido! ¡Estamos a la Premier! A la audiencia no la lastimaste, pero a mí me mataste. Yo ahora no escucho nada. Hemos subido. Grande, Marcelo Bielsa. Ascendió y el domingo con un punto de 6 puede ser también campeón y ascenso. Una locura, la verdad que... La semana que viene vamos a hablar del Leeds. Vamos a hacer un especial, pero lo vendemos no porque queremos que sea campeón y ascenso. Vamos por todo. Si no, no nos conformamos con el ascenso. Tiene que ser un poquito de todo. ¿Con qué vamos hoy, Martincho? Bueno, la palabra más de moda después de la cuarentena es runners, ¿no? Sí. Entonces, como todo el mundo está de runners, siempre algo que me llamó la atención de los maratonistas es por qué una maratón son 42.195 metros. ¿Por qué esos 195 y no 190 o no 42.000 metros, que serían 42 kilómetros? Pero no viene de este griego que corrió de maratón. No, es el error que muchos suelen tener. Por eso quiero contar bien la historia rapidito de por qué esos 195 metros, que siempre me llamó la atención. Y ahora que todos son runners, vamos a instruirlos en algo que es la pasión de todos ahora, parece. Griegos, sí. Entonces, como decíamos, esto viene del 1908, los Juegos Olímpicos de Londres, los primeros de esa ciudad, donde ¿qué pasaba? Estados Unidos, por más de tener 100 años de ya no ser una colonia inglesa, digamos que todavía las batallas con la corona estaban en la pelea. Digamos que la reina, el rey, no veían a Estados Unidos como una colonia, porque te digo, 100 años de independencia, pero los Estados Unidos eran como, esos atletas no me gustan, no me llevo bien. Sí. Y los atletas de Estados Unidos ir a Londres... Vos pensás que en esa época, 1908, tenías que hacer reverencias a la reina, a Eduardo VII, el rey de Gales, el príncipe de Gales de esa época. Barco. Claro, y eran todas cosas que no gustaban para los atletas yanquis. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se negaban a todo lo que eran los saludos oficiales. Toda la parte que era el protocolo de saludar a la reina, todas esas partes, ellos decían, no, yo esto no me gusta. ¿Qué dijo Eduardo VII? Para cerrarles la boca a todos los atletas yanquis de 1908, lo que dijo fue, bueno... La carrera, la maratón, que iba a ser desde el Palacio de Windsor hasta el White City, el estadio, tiene más o menos 42.000 metros, que eran los 42 kilómetros, que uno dice, bueno, tiene un recorrido que uno piensa es lo lógico, 42 kilómetros para hacer una maratón. Sí. Bueno, pero él como no quería a los atletas yanquis y les quería picantear un poco la cosa, dijo, bueno, van a salir del palacio, pero ¿qué van a hacer? Van a salir desde adentro del palacio, donde la reina desde el balcón va a poder verlos a ellos, y los atletas yanquis saliendo de adentro del palacio, imagínate. Vos no te queda otra que sí o sí ver a la reina que estaba en su balcón, a los hijitos, al príncipe de Gales Eduardo VII, y era como una chicana para estos atletas. Entonces, claro, esos 195 metros terminaron siendo los que estaban adentro. Ellos estaban, en vez de salir de la entrada, que era 42.000 metros, o sea, los 42 kilómetros clavados, al correrlos un poquito más hasta el balcón para picantearlos y decirle, bueno, salvaste a la reina, mira como la reina te ve de arriba, son esos 195 metros que terminaron quedando y que después en 1921 terminó siendo la cifra oficial. Y siempre es un dato que me llamó curiosidad, porque decir, ¿de dónde salieron esos 195 metros? Y bueno, es un poco esa historia de Eduardo VII, el príncipe de Gales, le dijo, corre de acá, que arranque de acá, y es ese cachito de metros que quedó. Así que ahora que todos son runners pueden saber la historia. Me imagino que ya la sabían, porque todos son runners ahora. Seguro, escúchame, metieron un amparo y todo. Aparte, Isabel II, ¿sabe cómo te corre los 195 metros? Está pleno. Nos estamos yendo a este programa. Hoy hay programa nuevo.
por suerte, esta emisora que está creciendo, que es AM 1420 con vos. Comienza el programa ahora a las 13, sala de situación con el colega que conduce, Sebastián Domenech. Los últimos mensajes, nos estamos yendo de este programa y vamos a entregar puntuales hoy. Así que unos últimos mensajes. Sí. Acá tenemos a Charlie que nos dice que le gustaría tener el cerebro de Steven, que le caiga el cerebro de Steven Spielberg. Bien, genial, porque le gusta el cine a Charlie, ya la gente sabe. Y decime nomás. Y después tenemos acá a Marina, que nos dice que le encantaría que le caiga un culo. Bueno. Que dice que es lo que más le gusta de todo el cuerpo humano, los culos, y dice que somos nuestro culo. O sea que las personas somos nuestro culo. Nos define. Bien. Te cae un culo desde la India. Y bueno, y vos seguís jugando las cartas. En ese momento, un naipe va, naipe viene, culo. Están jugando al chinchón, tal vez. Quizás. Estamos haciendo pasavalores y nos estamos despidiendo de este programa. Estuvo hoy en Internacionales, como siempre, hablando de política de Polonia en esta ocasión, Andrés Catalini. Estuvo con temas nacionales, en este caso sociales, planes que llevó adelante la administración de Alberto Fernández durante los últimos días. Luciana Pérez Patiño. ¿Qué pasa? Estuvo hablando de la represa Renacimiento entre Etiopía y Egipto, conflicto Sofía Montesanto en la producción, Florencia Santolini, Maricel Carrascosa y aquí, de cuerpo presente, Mica Galván. Quien les habla y saluda en este momento es Martín Boscalor, por favor, Martín Boscalor. De Exteriores. Que hizo deportes y bueno. Varias cosas. Es así. Marcelo Aymar, que conduce este programa y que nos estaremos viendo el próximo sábado a las 11 horas aquí en Paso a Valores, en AM 1420 con vos. Si van a ir a tachar los pañuelos de las madres, cada vez que vayan a tacharlos, vamos a volver a pintarlos de nuevo y más fuertes y más lindos. Chau, buen fin de semana, les mando un beso.